Hola, hola, bla, bla, blasters. Bienvenidos a su canal favorito de investigación, de chismecito. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está el gran señor bla, bla, bla? Y pues el día de hoy tomé el canal porque vamos a hacer una investigación a profundidad, como les gusta a todos ustedes en este canal. Pero yo me llamo Darío y para los que no me conozcan, me pueden seguir en mis redes sociales. Tengo también mi canal de YouTube. Pero el día de hoy vamos a ponernos en los secretos, en la intimidad, en todo lo que no sabemos alrededor de esta personalidad que nos trae lo mejor y lo más exclusivo de los secretos de otras personas, pero hoy vamos a estar en los tacones, en los secretos y en la intimidad del señor bla bla bla. ¿Cómo estás, bebé? Estoy súper feliz de que estamos aquí porque, pues, el primer secreto revelado al público, los 2 somos poblanos y eso me da muchísimo gusto porque yo incluso antes de sacar mi canal, yo ya seguía tu canal, entonces me da mucha emoción estar aquí contigo. Ay, Robbie, la verdad es que me encanta muchísimo. No sé si eso era un secreto, tu No, está nombre. perfecto, todo el mundo me conoce. De hecho, muchas personas es bien curioso porque hay personas que me conocen como Robbie, otras personas que me conocen como Beto, o otras personas que simplemente me conocen como señor bla, bla, bla. Ay, mi Roy, pues la verdad es que estoy muy feliz, muy emocionado y muy contento de estar contigo esta tarde, noche, el día o lo que sea que ustedes nos estén viendo. Pero vamos a estar descubriendo y nos vamos a ir a profundidad de tu vida y vamos a analizar todo tu camino, cómo fue que estuviste pues construyendo contenido, porque has estado construyendo contenido no nada más en YouTube, Sí. sino en otras plataformas y de otra manera. Pero vamos a comenzar. Robbie, ¿dónde naciste? Cuéntanos desde el Cúbole, cómo fue tu infancia, cómo ha sido tu vida. Nací a la vuelta de tu casa en Puebla. ¿Qué? ¿Naciste en Puebla? ¿En qué año, bebé? En el Se quedó. hace muchos años, ¿no? En el 89, en el 89. Ah, eres más chiquito que yo, bebé. Eres más chiquito que yo. Oye, cariño, a ver, cuéntame un poco, porque a mí me gustaría también hablar como de toda esta parte que de pronto, pues, los tiempos han cambiado, la Sí, sociedad es diferente, pero creo que en nuestra juventud y en nuestra niñez sobre todo, pues nos enfrentamos a muchísimas cuestiones y sobre todo, pues, discriminación y cosas, pues de bullying y todo esto, pero ¿tú sufriste algún bullying? ¿Cuándo fue que tu despertar, o sea, cuándo fue que también te diste cuenta que eras una persona parte de la gran comunidad? fíjate que dentro de tu pregunta me hiciste 2 preguntas Sí, realmente dos. que son súper interesantes, porque yo creo que bullying, incluso antes de saber o de ubicar mi preferencia sexual y todo eso, yo creo que el bullying existía desde el hecho de ser diferente. Yo, por ejemplo, no era un niño que le gustara estar jugando fútbol o cuestiones por el estilo, entonces desde ahí era como eso. A mí incluso me regalabas un cochecito Hot Wheels de carreras y todo eso, un Lego, yo no los pelaba, pero a mí me regalabas una grabadora, un Walkman, y yo era la persona más feliz del mundo. Yo jugaba a que entrevistaba, no sé si te acuerdas, pero a inicios de los 90 estaba el programa antes de Ventaneando, Pati Chapoy tenía un programa que se llamaba En medio del espectáculo, donde precisamente Ah, entrevistaba y todo eso. Bueno, yo jugaba a que tenía mi programa como ese. Eso era lo que a mí me gustaba. Y por eso, pues obviamente en la escuela recibía muchísimo, muchísimo bullying, porque pues no jugaba a lo que los demás jugaban, que era jugar el fútbol o cuestiones por el estilo. Entonces, desde ahí yo sabía que yo era diferente y yo creo que me di cuenta ya bien, bien de mi sexualidad, más o menos entre los 12 y 13 años. O sea, antes existen como ciertos flashbacks que dices, ay, no, pues, y creo que este es muy, muy típico y va a sonar como cliché, pero sí, creo que el primer personaje que así me encantó fueron los Power Rangers, el Power Ranger rojo. Creo ajá. que, creo que ahí fue como teniendo así como vagas nociones de que, pues no, no me gustaba físicamente la rosa, el que me llamaba la atención era el rojo, pero así más o menos. Ah, me encantó. Oye, sí, el rojo y luego el blanco también estaba muy padre. No sé, ya Que cuando luego lo avanzó. volvieron verde o algo así. Ah, Sí, sí, sí. pero era como de, ¡ay, sí! Mi amor, ¿qué? Oye, bebé, ¿tu familia cómo fue? O sea, ¿cómo fue también, o sea, tu infancia con ellos?
tú te sentías arropado, de pronto a lo mejor y teníamos como comentarios ahí medios extraños en la misma familia. Sí, fíjate que te voy a platicar porque es bien curioso. Yo siempre pensé que era por un tema generacional y sigo creyendo que es un tema generacional, pero curiosamente, en mi familia, las personas, pues, más longevas, en este caso, mis abuelos maternos, creo que nunca tuvieron ningún problema con mi manera de ser. Pues obviamente mi abuelo murió cuando yo era muy chico, yo tenía 9 años cuando él murió, pero él, con todas mis rarezas, excentricidades y todo, me amaba. Mi abuela materna, pues obviamente sí supo de mi preferencia sexual y todo eso, y no hubo ningún problema. A mí, mi situación y lo que fue más difícil más bien fue con la generación de mis papás. Esa fue la parte más difícil, Complicada. más complicada, pero fíjate que tengo una parte buena y una parte mala ahí, porque, por ejemplo, mi papá, cuando yo ya salí del closet, la verdad es que lo tomó bastante bien, lo tomó bastante tranquilo. A mí mi problema más bien fue con la parte de mi mamá, porque ahí fue una situación en la que está muy chapada a la antigua y muy hacia la forma conservadora, católica, religiosa, piadosa, como lo quieras llamar, y le importa muchísimo el que dirán. Y entonces, pues cuando se enteró, creo que yo creo que hubiera preferido 1000 veces que le dijera que yo había embarazado a alguien a que le hubiera dado la noticia. De hecho, alguna vez hubo un diálogo así por el estilo y pues sí es un tema que no se podía hablar ni nada. A la fecha no se puede hablar. Ay, cañón, uy, qué fuerte, bebé. Oye, bueno, vamos a también a regresarnos un poquito en el tiempo. Después de la primaria, donde, o sea, me identifiqué muchísimo con tu historia, porque la neta, o sea, yo tampoco jugaba fútbol ni me gustaba ese tipo de cosas. Yo también jugaba que a la telenovela. A mí me encantaba jugar a las telenovelas y así, ¿sabes? Yo me sentía Marimar, Mariela del Barrio, María Mercedes. Por eso tengo una vida amorosa fracasada. Ay, no es cierto. Oye, ahorita que dijiste eso me acordé. ¿Te acuerdas que, pues ahora sí que en nuestros tiempos había un programa que era precisamente en Televisión Aztecas que se llamaba La Hora de los Chavos, que precisamente era eso? Yo moría por estar ahí porque precisamente hacían eso, hacían parodias de las telenovelas, pero con niños y era, a mí se me hacía wow. Sí, también a mí me gustaba. Estaba esta niña, ¿cómo se llama? Ay, Gloria qué Aura, Gloria Aura, sí, Martín justo. Rica, ahí fue donde empezó Martín Rica. Ajá, mira, mira qué bonito es recordar. Sí, Recordar es volver a vivir. exactamente. Oye, cariño, después de la primaria y todo eso, en la secundaria, ¿cómo fue tu evolución? O sea, ¿cómo fue? ¿También tuviste todavía estas trabas así con los chicos? O sea, que te Sí, por hicieran... supuesto. De hecho, yo mi secundaria la hice en, bueno, no les vamos a dar publicidad ni nada por el estilo, Ah, pero sí, toda mi vida estuve en colegios católicos. Sin ah, embargo, la ok. secundaria, mis primeros 2 años de secundaria los hice en una escuela y después me pasé al último, donde terminé ya la secundaria y la prepa. Que ese sí le voy a dar publicidad porque ahí sí fueron súper lindas personas y todo eso. Ahorita platicaremos, pero en secundaria los primeros 2 años sí fue bastante difícil porque más bien era una secundaria, a pesar de ser mixta, a pesar de ser, pues, en teoría una nueva escuela, no tan tradicional como las de Puebla, pues sí eran muy mochas y conservadoras y realmente eran bastante homófobos. No solamente, y no quiero hablar de decir el cuerpo de profesores, sino más bien los propios compañeros de la generación Ujú. porque sí había, incluso había otras 2 o 3 personas dentro del mismo salón de clases que, digamos, se les notaba más, eran más abiertos, más afeminados en cierto aspecto, y no lo digo de manera despectiva ni Sí, nada sí, por el sí, estilo, sí. pero se les notaba más y eran víctimas de un bullying tremendo, o sea, era algo horrible. Oye, bebé, ¿qué pasaba por tu cabeza justo cuando veías esas situaciones? Porque, o sea, pasan muchas cosas y luego eso repercute mucho en nuestra personalidad, siento yo, ¿no? De pronto también tenemos como este hecho de ser, o sea, súper ansiosos por lo mismo. ¿Tú lo eras o cómo, qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Fue, fue algo bien curioso y bien complejo porque primero te empiezas a preguntar, bueno, ¿por qué soy así? Es lo que empiezas a pensar. Y después de ahí, a mí sí, en mi mente siempre tenía la espinita de que decía, ok,
pero pues ya teníamos acceso al internet 1.0, que era Que bastante. sonaba. Sí, sí, o sea, de hecho sí, pues se me tocó el que era con teléfono todavía y me acuerdo cuando Megacable allá en Puebla metió internet por cable y bueno, pues tuve el internet por cable y me acuerdo que veía que, por ejemplo, en Estados Unidos estos temas eran muchísimo más abiertos y como siempre me ha interesado todo el tema del mundo del espectáculo, del mundo de Broadway, el teatro musical siempre me ha encantado. Yo siempre tuve muy en claro que mi futuro no iba a ser tal vez quedarme en México. Siempre me vi como en el extranjero. Yo muchas veces tuve el interés y la intención de poderme ir a Estados Unidos, que ahí te tengo unas historias que contar porque la vida me llevó a terminar trabajando en Disney y luego luego les platicaré esa parte, pero siempre me vi así como si yo quería ser feliz, tenía que trabajar duro para salir de México y poder ser feliz. Wow, es que sí, güey, es complicado. O sea, hablando de la felicidad, eh, ¿en qué momento tú te sentiste pleno? ¿En qué momento fue en el que tú dijiste, bueno, yo me siento feliz realmente con lo que soy? O sea, o siempre fue así, porque bueno, yo te lo pregunto porque en mi caso siempre fue como de que no me sentía yo muy feliz con lo que era, ¿no? O sea, yo no me sentía feliz porque yo decía, güey, me van a juzgar esto y el otro. Y de pronto era como, ay, no, es que no, literal, si no era feliz. ¿Tú en qué momento sentiste que eras plenamente feliz? Ok, mira, esa es una excelente pregunta. Yo creo que una vez que yo se lo dije a mi familia, lo tomara bien, lo tomara mal y todo eso, yo dije, bueno, yo ya les dije, yo ya cumplí con la parte de decir, si ellos lo toman bien o lo toman mal, ya será muy, pues, bronca de cada quien, pero realmente yo por esta parte nunca me sentí como triste por ser gay o cuestiones por el estilo. Sin embargo, cuando te puedo decir que realmente empecé a sentirme 100% feliz y de decir, ok, cosa como que mi chip cambió, fue precisamente cuando yo me fui a trabajar a Disney, porque fue una experiencia totalmente distinta. Bueno, ahorita llegamos a Disney. Después, ¿en qué momento? O sea, ya en la secundaria, en la prepa, surgió la cosquita ahí a lo mejor de manosear a alguien. Ay, no es cierto, no manosear, sino de tener como, pues, sí, una relación ahí con alguien, bebé, Robbie. O Sí, sea, sí, por supuesto, pero además, ya sabes, o sea, hoy en día creo que las nuevas generaciones sí tienen muy por sentado que, ay, pues normal y todo eso. No, o sea, si nos regresamos a nuestros tiempos, yo estuve en la preparatoria, por ejemplo, entre 2005 y 2008, y ahí fue cuando tuve a mi primer novio, que duramos una nada, duramos como 3 o 4 meses o algo por el estilo. Era patinador artístico, ya luego te platicaré si quieres, pero era patinador artístico, pero fue como que ya sabes, todo era así como muy en secreto, muy solamente mi mejor amiga lo sabía y algunos amigos nada más lo sabían y todo eso, porque no era tan fácil poderlo hablar públicamente en esos tiempos. Y bueno, a pesar de que mi escuela era demasiado open mind y todo eso, sí había temas que así como que, o sea, podrían saber que alguien era gay, pero no ahondaban más en el tema, no era así como tan abierto como hoy en día lo puede llegar a ser. sí, claro, porque aparte no teníamos los referentes que tenemos ahora. La Sí. televisión no, pues, no mostraba a ningún personaje LGBT con dignidad, o sea, no teníamos series de televisión, o sea, aquí en México literal, pues no, o sea, todo era distinto, entiendan que todo era distinto. No teníamos plataformas de Netflix, no teníamos ninguna otra plataforma, o sea, YouTube apenas estaba como A los iniciando. inicios, antes de que fuera comprado por Google. Entonces YouTube, imagínate, Sí. era todavía más arcaico. Y acabas de decir algo bien importante. No teníamos ninguno de esos referentes, teníamos muy pocos. De hecho, yo en mi canal hace poquito saqué un especial de Desde Gallola que yo creo, y yo Ujú. recuerdo que tal vez no es el primero, pero sí fue uno de los exponentes más grandes para la comunidad LGBT. Yo incluso me acuerdo en prepa y en la carrera llegué a ir a los espacios que organizaba Televisa, y sí realmente era como un escaparate pues para ver una realidad, porque pues también es una realidad a nivel mundial, nada más que antes los medios lo ocultaban muchísimo todo el tema de las diferentes preferencias sexuales, y Telehit era como que más abierto, pero de ahí en fuera podías ver referentes en Ellen DeGeneres, en Will and Grace, en Queer as Folk, y pues y en Desperate Housewives, y párale de contar.
Sí, güey, o sea, yo me acuerdo de esa serie que dijiste ahorita, que era el Will and Grace, sí, Ajá. ¿no? Sí, sí, Esa claro. me encantaba y era como verla a escondidas, o sea, Sí, por porque aparte supuesto. era como verla, o sea, también desde Gallola yo me acuerdo haberlo visto y yo decía, no, esto es muy gay, no lo puedo ver, no lo puedo ver. ¿Sabes qué? También de pronto, o sea, lo más que podíamos ver así como diferente era como también de Ni Entertainment, ¿no? De pronto, o sea, Ah, sí, cuando pasaban, hacían un especial. Habría un programa que se llamaba Wild On E, pero ajá, había, creo que por cada temporada hacían un especial LGBT, del Wild On sí, LGBT o algo por el estilo, o el de Extreme Makeover, pero no el de las casas, sino el que era de cirugías de persona, veías muchas sí, personas LGBT. O ¿sabes cuál otro? Queer Eye for the Straight Guy, que no es el de ajá. Netflix. Hubo uno antes donde salía Carson Kressley. Creo que eran los únicos. Sí, la verdad. Oye, cariño, y hablando de este primer amor, ¿cómo fue esa relación? Porque pues los primeros amores luego también con esto de ser secreto, de ser, pues literal era como un tabú en ese momento en nuestras vidas, pues también se ponían un poco raros, la neta. O sea, bueno, muchas veces era como de que se prestaba a muchos dimes y diretes, que fueran relaciones tóxicas para acabar pronto. Es que estamos hablando del mercado poblano, entonces, ¿cómo no va a ser ese nivel dramatismo, telenovela? No, pues sí, obviamente. No, pero fíjate que hasta eso, bueno, yo tengo que confesar algo. Yo soy una persona que soy, pues, como muy desentendido. No capto cuando alguien me está coqueteando, cuando alguien, o sea, soy muy güey para eso. Entonces, realmente, literal, fue después me enteré que este güey estaba interesado en mí, pero como desde 2 años atrás y yo nunca me había dado cuenta ni nada por el estilo hasta que de Ok. plano, más bien a mí me llamó la atención. Entonces fue que ya yo me acerqué y empecé a platicar y pues precisamente como era patinador artístico y a mí me encanta todo el tema del teatro, le gustaba el teatro, sabía un poquito de teatro musical, le gustaba mucho Andrew Lloyd Webber, todo lo que él hacía. Entonces así como que fue esa conexión, pero precisamente cuando empezábamos a salir me dice, es que me gustabas desde hace 2 años y me dice, y te mandaba muchísimas indirectas, pero tú ni cuenta. Y sí, yo ni en cuenta, la verdad, soy muy güey para darme cuenta de eso. ¿Cuántos años tenías en ese momento, bebé? O sea, Am, ¿o en qué etapa era la prepa, la universidad? en la prepa, yo creo que tenía entre 15 y 16 años. Ok, oye, no, pero estaba, o sea, la verdad es que era padre que tuvieras como esa vida, güey, porque te lo puedo decir, yo no tuve esa oportunidad, bebé, o sea, yo ya hasta la universidad de donde salí con el primer hombre, ay, con el primer hombre en mi vida, y pero ya fue avanzando, o sea, ¿sabes? O sea, no fue como en la prepa y estuvo súper bien que tú en la prepa pudiste tener a tu primer novio. Sí, exactamente. O sea, eso sí pasó en la prepa. Y sí, como dices, también creo que ahorita acabas de mencionar algo importante. Cuando pasas a la universidad como que ya todo el chip cambia. Sí, sí, no, y aparte sí, sí cambia mucho y en esos tiempos cambiamos más. Sí, por Oye, supuesto. bebé, hablando de la prepa, ¿en qué prepa ibas? Ahí sí podemos decir el nombre, Sí, sí porque podemos dijiste que decir porque fue prepa. una muy buena prepa. De tercero secundaria a terminar la prepa, fue el Instituto Carlos Pereira en Puebla y fue una maravillosa experiencia. Ok, entonces, y a este niño que estaba interesado en ti, ¿cómo fue que lo conociste? ¿En qué momento? O sea, decías que 2 años anteriores él como que te había lanzado indirectas y todo eso, pero, o sea, después hasta que te surgió el interés fue cuando ya dijiste sí, pero ¿lo conociste ahí en la prepa? Sí, porque no sé si te acuerdas que, bueno, es que en México ya, ya realmente no sé ni cómo está el sistema educativo en México Sí, porque sí. cada año cambian las cosas, pero cuando nosotros estudiábamos tenías tus clases normales y después en la tarde en preparatoria te obligaban a tomar una materia extracurricular, pero por lo general en la mayoría de las escuelas eran fútbol, voleibol o cuestiones deportivas y solamente había o electricidad o cuestiones así como técnicas, ya sabes, de ingeniería y cuestiones por el estilo, o había teatro. Ah, pues me metí a teatro porque pues obviamente era lo que me gustaba y ahí fue donde lo conocí. Ah, ok, en el mismísimo drama, dices, Exactamente. drama escolar. Oye, bebecito, y bueno, o sea, tu relación fue bonita, la viviste bien, o sea, Sí, fue... sí, sí. De hecho, realmente la razón por la que terminamos es porque es bien curioso y no entiendo por qué, pero
dependiendo del mes en el es de mi misma edad, pero dependiendo en el mes que naces, te puede tocar estar, así era la SEP cuando éramos chiquitos, que te puede tocar estar en un año escolar o te tocaba el otro. Entonces, teníamos una diferencia de edades de 2 meses, él era 2 meses más grande que yo, y él por eso es que iba un año arriba que yo en la en la escuela. escuela, y entonces realmente terminamos cuando él sale de tercero de prepa y yo estaba apenas en segundo de prepa pasando a tercero. Ay, lo Sí, separó la escuela. la universidad, La universidad. Oye, la Ibero, cariño. porque se fue a la Ibero. Ah, ay, no, a cualquiera, dices. No, a cualquiera. Oye, cariño, ¿y qué? O sea, ¿cómo fue esa primera ruptura amorosa para ti? ¿Te marcó, no te marcó? O sea, esa relación, ¿crees que ahora, a la fecha y al tiempo, como tías, güey, ya se ve que hace mucho tiempo, o sea, ¿fue bonita para ti? ¿No fue bonita? ¿Cómo la valorarías? Sí, sí, o sea, sí fue bonita. Te puedo decir que realmente malas experiencias no, gracias a Dios, no he tenido. Simplemente por X, Y, Z razón las cosas se terminan, pero puedo decir que me siento afortunado de decir que en mis relaciones del pasado nunca he tenido así como algún conflicto o drama tipo para hacer una telenovela, no. O sea, Ash, soy- ash. fíjate que ahí sí para yo creo que por dedicarme al periodismo no les tengo material para que otros reporteros después reporten. Me gusta porque creo que a pesar de todo el drama que se vive de pronto en este tipo de situaciones, como que tú también estabas como más sano mentalmente que algunas otras, como aquí presentes, que, o sea, dijiste, esto no me, o sea, voy a seguir, voy a continuar y no voy a intentar agradar a las personas. Me imagino que eso también es parte de tu personalidad, ¿no? Fíjate que es bien curioso, porque contrario a todas las a todas las personas que me conocen, las personas saben que yo soy una persona que que cede mucho, que le gusta quedar bien con los demás, que trata de complacer a los demás. Nadie se esperaba, o sea, incluso mi mejor amiga que se llama Alba, me decía, es que, contrario a lo que todo el mundo pensaba, lo tomaste de otra manera, o sea, en ese sentido sí lo tomé de otra manera a como esperaban las personas que yo fueran. Muchas personas pensaron que yo me iba a quedar calladito y me iba a quedar en el closet solamente porque mi familia no lo había aceptado, entonces, para no incomodar, que yo fuera a hacer algo por el estilo, pero no, no fue así, porque realmente yo sí pensé creo que lo que tuve mucha fortuna de hacer, y esto se lo debo a la parte de por haber estado en la parte del teatro, es que hay experiencias en la vida que no puedes cambiar o que no puedes estar actuando todo el tiempo bajo una realidad que no es. Incluso al actor más experimentado, cuando están en la actuación, de repente su realidad o su inconsciente los traiciona y entonces pues eso se aplica también para la vida diaria. Si vas a estar viviendo tras una mentira, tras estar escondido en un closet, bueno, pues no vas a estar disfrutando tu vida. Entonces creo que yo así fue como lo procesé. Oye, qué padre, qué bueno. La verdad es que sí, o sea, no cualquiera tiene el valor también, de hacer lo que tú hiciste, porque, pues, muchos seguramente también, si en algún momento su familia, su mamá o su papá lo rechaza, pues, generalmente es como, hoy voy a intentar cambiar, o bueno, en ese tiempo, pues, o sea, era como Sí. más de, hoy voy a intentar cambiar, o voy a no, a ver qué puedo hacer, ¿sabes? Pero qué bueno que tuviste la valentía y que seguiste adelante. O sea, ¿en quién te apoyaste en ese momento para seguir también adelante? Porque, pues, o sea, como dices, es fuerte, es difícil. De tus amigos, ¿quiénes eran los que estaban contigo? Justo en mi mejor amiga que se llama Alba y su hermana que también es súper amiga mía, la te quiero muchísimo, también se llama Liliana. Ellas dos fueron como mi ancla en ese momento y me ayudaron a poder, poder fluir, pues. Ay, siempre las grandes mujeres que también nos Sí. ayudan muchísimo, güey. Oye, quiero preguntarte, porque me surgió la duda, ¿por qué no le dijiste a tu papá, que eras gay? O sea, ¿no vivían tus papás juntos? Para ese entonces mis papás, todavía, cuando yo se lo dije a mi papá y mi mamá tenían muy poquito tiempo de que se habían separado. Ajá. Pero a raíz de cómo reacciona mi mamá, yo
se me metió el miedo, y así te puedo decir, porque mi papá viene de una familia, con background militar y cuestiones por el estilo. Entonces yo pensé, dije, va a ser muchísimo más cerrado. Y mi mamá en algún momento de la conversación de, ¿qué pasa si tu papá se entera y todo eso? Entonces realmente fue donde me entró el tema, pero no, mi papá lo tomó totalmente distinto. Porque era más miedo de tu mamá, la verdad. O sea, eso era más Exactamente. miedo de tu mamá de cómo lo va a tomar tu papá y la Y lo fregada proyectó exactamente, porque en te digo, ti. es por el tema del qué dirán, y lo Sí, sí. proyectó hacia la situación, exactamente. Oye, cariño, ¿cuánto tiempo pasó para que tú pudieras hablar con tu papá del tema? 7 años, O sea, de ahí hasta muchísimo 7 años tiempo. después. O sea, Sí, después de que terminaste la universidad fue que ya dijiste, ya voy a hablar con él. Pues sí, porque exactamente estabas sí. terminando la prepa, ¿no? O sea, casi casi fue después. Sí, fue cuando regresé de trabajar de Disney, después, más o menos por esas épocas. Ah, porque ahí en Disney como que algo pasó, pero ahorita vamos a ir para allá, ¿eh? Sí, Como que Disney nos cambió la vida, no sé por qué. sí, creo que a todo el mundo que tiene la oportunidad de ir a trabajar a Disney es una experiencia totalmente distinta. Oye, bebé, bueno, ya, ¿a qué estudiaste? O sea, ¿qué estudiaste? Tengo ¿Qué fue lo que 2 estudiaste? licenciaturas, una Ajá. es de ingeniería industrial y la otra de ciencias de la comunicación. Ingeniería industrial la estudié porque realmente cuando salí de la prepa me ofrecieron una beca para estudiar en una universidad en Puebla, pero nunca fue lo que quise. Y es que yo siempre, o sea, como te digo, yo desde chico sabía lo que quería dedicarme a los medios de comunicación, a radio, entrevistas, televisión, cine, lo que fuera, era lo que yo quería hacer. Pero me dan la beca para estudiar y pues era la beca que me ofrecían para estudiar una ingeniería. Yo soy muy bueno para las matemáticas, soy muy bueno para todo el tema de álgebra, trigonometría, todo ese tipo de cosas, pero es muy distinto ser bueno para algo y que realmente ese algo te guste. Y ese- Lamentablemente en Puebla todo el tema de ingenierías está, o en ese tiempo todavía estaba muy centrado y muy cerrado a la industria automotriz. Ujú. Y eso es algo que a mí, la verdad, realmente no me interesa. O sea, a mí con que el coche me lleve, me traiga y me funcione, está todo perfecto. Pero a mí que me pidas que haga un cambio de aceite, que sepa cómo funciona el motor. Bueno, a la fecha me acuerdo que en una materia nos estaban explicando que el cigüeñal del motor y todo eso. Yo a la fecha no sé qué es el cigüeñal del motor. Y si me Ajá. encuentro al profesor, lo primero que voy a hacer es correr de pánico porque sé que esa pregunta siempre nos hacía. Entonces, no. Oye, güey, la neta soy igual que tú, porque mi papá tiene un taller mecánico y siempre fue así de que, ay, no, el cigüeñal y esto y así. Y neta, pues sí aprendí cosas, pero era como de, ay, no, yo literal ni le reviso el agua luego, güey. O sea, de que pasan meses y me dice, yo le reviso esto el agua y yo, ay, ahorita voy. Y yo así de que, ay, ahorita voy a revisárselo. Más, mejor mi hermana es la que anda ahí checándole el aceite, el agua a sus Yo porque carros sé que que a yo. los tantos kilometrajes lo tienes que hacer, lo hago, pero de ahí en fuera, no, no soy bueno para eso. Oye, baby, ¿y en qué escuela fue que estudiaste esta carrera, la primera? En la náhuac. Ah, ok, ¿te fuiste a Ciudad de México o ya No, en la estaba el náhuac campus de Puebla. aquí de Puebla? Ah, ok. Yo soy de las primeras generaciones de la náhuac en Puebla. Sí, 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 porque apenas cuando nosotros estudiamos fue como de las primeras veces que daban Sí, de como... hecho, a mí me tocó ya estrenar el edificio, bueno, los edificios donde están actualmente, ahorita ya tiene muchos más, pero es que antes de que yo entrara, 2 o 3 años antes, utilizaban las instalaciones del Andes y del Ah, Colegio Andes y ok. del Colegio del Bosque, utilizaban en las tardes esas instalaciones para las La licenciaturas. universidad. A mí ya me tocó la nueva que está ahí en Orión Norte y, o sea, por el Ajá, periférico y sí, sí, sí. ahí es exactamente. Oye, bueno, tomaste la decisión, ¿por qué? O sea, en ese momento, ¿por qué tomaste la decisión de estudiar eso? O sea, sí porque te dieron la beca, pero por que tus papás también como que Mi, influían. sí, o sea, mi papá siempre quiso que yo estudiara una ingeniería porque él quiso siempre estudiar una ingeniería y The no lo de Brothers. The Brothers. exactamente, y no lo dejaron. Entonces, mi papá tuvo que estudiar otra carrera relacionada a la política porque, pues, en su Mm, familia era todo, pues, como te digo, todo el tema militar y todo ese tipo de cosas, gobierno y todo eso. Entonces, pues, realmente a mi papá lo obligaron a estudiar algo relacionado a eso y él quería estudiar una ingeniería y como que proyectó eso en mí y luego viene la oportunidad de la beca, pero la náhuac tenía solamente
ingenierías, en pocas Sí, sí, palabras, sí, sí. cuando recién empezaba, o tenía, creo que psicología, que eso jamás hubiera estudiado porque se me hace muy complejo. No me acuerdo qué otras carreras tenían, pero era la única que se podía ir. Y, pues, también por el tema económico, que en esos momentos el que te ofrecieran una beca, pues, era guau, porque era muchísimo. Digo, Dinero. ahorita las colegiaturas, acabo de ver un video en TikTok de lo que cuesta el hoy en día estudiar, y lo que costaba sin beca una licenciatura en mis tiempos es lo que ahora cuesta medio semestre. Entonces, estoy impactado de eso. Sí, no manches, o sea, ahorita Sí. está peor, güey. O sea, si en nuestro tiempo era caro, ahorita es carísimo. Ahorita yo Oye, sería analfabeta en México, porque no estudiar está carísimo. yo, ay, sí, yo creo que sí. O estudiando ahí en una de gobierno o así una de Sí, menos, de menos presupuesto, presupuesto. porque sí están muy caras. Sí. Sí, sí. Oye, y bueno, terminaste toda la universidad ahí, te aventaste toda la carrera, no la terminaste. Sí, terminé ingeniería industrial, terminé todas mis materias, pero yo Ajá. cuando llegó, o sea, yo dije, yo cumplí en terminar mis materias, vino la parte de hacer el tema de la titulación y todo eso, pero yo dije, yo lo que quiero estudiar es ciencias de la comunicación porque es a lo que me quiero dedicar. De hecho, eso yo era algo que ya había decidido desde que estaba en el cuarto semestre de ingeniería. Entonces empecé a hacer la segunda carrera cuando estaba en mi cuarto semestre de ingeniería. ¿Fue pesado? Güey. Sí, pero tuve la suerte de revalidar algunas materias, entonces me ahorró un tramo, porque, pues, ya sabes, todo lo que se conoce como tronco común, lo Ajá, sí, sí, revalidas y, pues, sí. así es que me aventé Oye, la. ¿y fue en la misma universidad donde estudiaste comunicación? No, ¿A ¿por dónde qué? fue? Te voy a explicar por qué. Porque para la náhuac, si yo hubiera querido estudiar comunicación, al menos en ese tiempo, comunicación era comunicación empresarial o algo por el estilo, que es Como como más otra manera. organizacional. Es Ajá. otra bonita manera de decir administración de empresas, pero con enfoque a utilizar el lenguaje, en pocas palabras. Entonces, yo busqué y me metí a la Universidad del Valle, que fue donde ya hice yo mi licenciatura en Ciencias de la Comunicación, porque ahí sí lo daban enfocado a medios de comunicación. De Oye, ingeniería me titulé, terminé mi carrera, se hizo, es que sabes que tenían una ventaja ahí, no era por hacer examen profesional, ahí lo que tú hacías era terminabas tu materia y tu promedio te daba la oportunidad de te titulas por promedio o te titulas por, ajá, por examen. exactamente. Que de hecho, por ejemplo, de tan ingeniería no me interesa, que pues sí tuve el papel y todo eso, pero ya después cuando hicieron el cambio a las certificaciones digitales de títulos y todas esas cosas que hicieron ahí en México, ese ya ni siquiera lo saqué, ya no pagué el trámite para hacer. Ya dijiste, ay, no, ya eso ya hay que se quede. No, pues porque además todo cuesta. Oye, pero ¿cómo le hiciste para pagar la otra universidad? ¿O también tenías beca o cómo fue? Sí, tuve la oportunidad de tener o sea, una beca para esa. Cuando empiezas en la Universidad del Valle de Puebla, lamentablemente no te dan becas al 100%. Entonces yo dije, pues me voy a meter a trabajar. Y la realidad es que entré a trabajar a un medio de comunicación allá en Puebla, Ajá, a un periódico que algunas personas ubican, se llama Periódico Puntual, que también trabaja con Newsweek y cubre pues la parte de México ahí, y yo trabajaba en eso, cubriendo el área de espectáculos y cubriendo política internacional para Newsweek, porque tenían pues esas alianzas. Entonces, bueno, la verdad es que fue un maravilloso trabajo para mí, yo lo disfruté como no tienes idea. Y de hecho trabajé ahí hasta que vino la oportunidad de irme a Disney. sí, Estuve 4 años, bueno, 3 años en ese medio. Después, mi último año estuve en Grupo Sexenio Comunicaciones, ajá, porque me toca algo bien curioso. ¿Ubicas a Sherlyn, la artista? sí, 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 Sherlyn estuvo casada con un político poblano que, por cierto, falleció hace creo que un año, Gerardo Islas. sí, Y sí. entonces Gerardo en sexenio, pues estaba súper fuerte en todo el tema de la política, pero no tenían área de espectáculos y ahora necesitaban un área de espectáculos porque pues se iba a casar con Sherlyn, era el novio de Sherlyn. Entonces me llaman del periódico donde yo estaba trabajando y me dijeron, oye, te están buscando de este otro medio, acepta la propuesta. Y ahí fue donde yo estrené mi primer programa de radio, ahí fue donde yo hice pues también una cobertura súper grande que
no tiene que ver con el periodismo de espectáculos, pero sí con el periodismo. Me tocó cubrir la segunda campaña presidencial de Barack Obama en los Estados Unidos y después me tocó la primera de Trump también, cubrir como las primarias de ese tiempo, eso me tocó todavía. Oye, cariño, pues, o sea, yo me hubiera imaginado que te metiste a trabajar de otra cosa. O sea, ¿cómo fue que llegaste con tu primer trabajo literal a los medios? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo llegué ahí? Fue bien Ajá, curioso. Lo que pasa es que yo, cuando entré en la carrera, tenía un profesor en la materia de televisión que le gustaba lo que yo hacía y me dijo, pues, ¿por qué no grabas como un demo, un prompter explicando quién eres? Y yo, no se preocupe, ya lo tengo hecho, aquí está, pues porque realmente yo estaba preparado y todo eso. Y él lo manda, lo guarda y todo eso. Y como a los 4 o 5 días me llaman y me llaman del primer periódico donde trabajé y me dijeron, oye, nos pasaron esto, nos gustó lo que hiciste, ¿te interesa? Me dijeron, el pago es tanto. No era ni una cuarta parte de lo que de lo que valía la colegiatura. O sea, realmente esa es una realidad. Pero sí. entre eso, la beca, el poquito ahorro que yo había hecho, porque yo desde los 13 años me había dedicado a hacer temas relacionados con edición de videos. ¿Te acuerdas que antes las cámaras de video pues no grababan en DVD ni nada por el estilo? Grababan en los No, cassettes estos mini cafés. VHS o los 8 milímetros. Yo lo que hice fue aprender a convertirlos a DVDs. Entonces Ok. yo de ahí hice mi ahorrito y con eso es que yo pagaba mi universidad. O sea, tú ya tenías un gran ahorro. O sea, como, ¿cuánto Pues tenías en ese tiempo? más o menos como 7 años. Imagínate, 7 años de que yo ahorraba por aquí llegaba una persona y me pedía que le pasara su video a DVD, y Ya lo guardaba ese estabas dinero. haciendo. Sí, guardaba ese Ajá. dinero y entonces, pues, con eso me ayudó a hacer eso. Oye, bebé, pero si era una gran cantidad, o sea, literal, sí, tras... Sí, pues, me alcanzó para pagarme 2 semestres de la universidad, entonces, pues, sí fue Guau. algo bastante bueno. Oye, y entonces empezaste a trabajar y empezaste a ahorrar ese dinero como extra De y los 13 a los 18 años, yo pensé que, de hecho, en algún momento yo dije: "Bueno, ¿y si me compro un coche?", pero mi papá tenía un coche muy viejito, era un Sentra que ya tenía como 10 años y todo eso. Y entonces, me dice mi papá: "No, pues para que vayas a la universidad", pues, como me había ganado la beca y todo eso, me dice: "Utiliza este coche". Entonces, Claro. realmente nunca compré un coche en esos momentos y el dinero yo lo seguía guardando. Entonces, cuando llegue el momento de hacer la universidad, pues con eso me apalanqué, más con lo que ganaba y ya después, teniendo la oportunidad del trabajo, pues ya fue otra cosa. Oye, aparte siempre entonces has estado movido, porque, y siempre te ha gustado estar como movido, Ah, trabajando y sí, así, sí, sí, sí. Trato de buscar porque por todas partes, sí. desde los 13 años ya empezabas a trabajar y hacer tus Sí, grandes pininos. Oye, sí, desde bebé, segundo de secundaria. en tu familia solamente eres tú, tu hermana Y ya, o y ya. Ok, sí. porque también no te había preguntado. ¿Cómo es la relación con ella? No existe. Es muy similar como con mi mamá. Es o sea, son como prácticamente muy iguales. Entonces, realmente O es sea, se muy. parecen mucho ellas dos. O Sí, sea, tienen como exactamente. mucho la... Sí, sí, sí. Ah, ok, bueno, ahorita vamos para allá, pero después de eso, en la universidad, ¿tuviste algún amor o ya no tuviste ningún amor? Porque pues andabas en friega, bebé. O sea, Sí, no, tuviste... ahí sí fue más complicado. Sí tuve un novio cuando estaba en la náhuac, pero realmente yo creo que ni un mes, o sea, fue bastante así como de ahí esporádico. Y cuando estuve en la VP, sí, pero plot twist, no fue en Puebla. Lo que pasa es que yo estando ahí y por trabajar en Newsweek y por otra conexión familiar que tengo, tuve, porque ya falleció, una tía que trabajaba en la política en los Estados Unidos, de hecho fue candidata para un asiento en el Congreso de Texas. Ok. Yo me ofreció, bueno, ella trabajó un tiempo en una universidad en Washington, D.C., y entonces me dijo, ¿por qué no concursas para una beca? Concursé para una beca, yo y mi hermana, los dos, bueno, mi hermana y yo, perdón, los dos concursamos para llevarnos esa beca, los dos fuimos
De 5 mexicanos que cada año le dan esa beca, fuimos 2, mi hermana y yo, y otros 3 que también se la llevaron, y fuimos a estudiar una parte de nuestras carreras a Washington, D.C., y ahí fue. Ok, ay, bueno, pues vengo. ¿Y era de mexicano o era de allá, de Estados Unidos? Era de Estados Unidos. Sí Ah, tenía como familia muy lejana española, pero nada más. ok, o sea, fue sangre gringa la que probó mi chiquito. Algo Oye, así. bebé, entonces, pero ahí fue poquito tiempo el que estuviste ahí en Estados Unidos, ¿o cuánto fue? Sí, fue un semestre. Ok, en ese semestre fue que estuviste con él y nada más fue como un mesecillo, el que... Fueron como 3 meses ahí. ¿Y te enamoraste o no te enamoraste de Es estos que dos, era mis diferente. chicos? Es que era ¿Cómo fue? muy, es que era, fíjate, era muy diferente, porque como estás en un lugar donde no vives, donde nada más vas a estar 6 meses, pues era como la persona con la que salías a pasear, pues, en pocas palabras, más que nada Tu, era tu eso, guía del turismo. algo así más o menos. Oye, y bueno, ya después de este pues logro, reconocimiento y todo esto de llegar allá a Estados Unidos, regresas a México, terminas tu universidad, ¿sigues trabajando en dónde? Yo cuando me fui allá, yo nunca dejé de trabajar en periodismo, siempre seguí Ajá. trabajando, pero mandaba todo en manera digital, que era una friega, porque en Sexenio tenía yo el programa de radio. Y entonces tenía yo que conducir el programa de radio de No. Sexenio FM, lo tenía que conducir desde Estados Unidos, pero la persona que podía estar en cabina conmigo para hacer el programa era solamente a las 2 de la mañana. Mi hermana trabajaba conmigo en el programa de radio y bueno, pues a las 2 de la mañana ahí nos tenías grabando para que se pasara al mediodía, porque el programa salía al mediodía, pero se A las dos grababa de la antes. mañana. Exactamente, entonces así fue mi experiencia de cuando estaba ahí y regresé a México, seguí trabajando ahí, llegué a terminar la licenciatura, termino la licenciatura. Gerardo Islas ya se había casado con Sherlyn. Hubo cambio de gobierno allá en Puebla y ya ves que los medios de comunicación, sobre todo los locales, se manejan mucho debido al tipo de gobierno que esté. Y Claro. entonces, a Sexenio Y, les recortan el presupuesto y no me lo recortan a mí, pero sí se lo recortan a mi staff, a mi equipo. Entonces, de tener 5 personas que me ayudaban a hacer todo lo que hacíamos, porque era el portal de internet, redactar las notas, el programa de radio, los videos para YouTube del canal, o sea, del canal de Sexenio. En ese tiempo, o sea, sí era una friega, más la revista, porque existía la revista de Sexenio, y entonces, wow. sí, no, era demasiado, entonces realmente yo empecé a buscar otras oportunidades y me sale un correo de la universidad donde decía que Disney tiene este programa para recién graduados, que si se quieren ir un año a trabajar a Estados Unidos, a aprenderle a todo este tipo de cosas. Total que yo dije, bueno, va. Y además ese es un proyecto que ya me había seguido durante muchos años atrás, porque cuando yo estaba en la náhuac, me habían invitado, no para un año, que fue lo que yo me fui a trabajar a Disney, un año. Cuando estaba en la náhuac me habían ofrecido para un verano. La Ok. razón, pasé todos los filtros y todo eso, pero la razón por la que no acepté fue porque en ese momento, la primera vez no acepté, fue porque en ese momento, realmente para irte 3 meses a Estados Unidos, la inversión económica que hacías era muchísimo más grande que lo que realmente te iba a redituar, más estancia, más todo lo que gastes y todo eso, o sea, era un dineral. Yo sabía que mis papás no me iban a apoyar económicamente en eso, entonces pues dije no. Pero cuando yo ya estaba trabajando, yo ya tenía esa oportunidad y dije, es un año, y dije, bueno, sí, sí vale la pena, financieramente es estable. Y es que es una maravilla, porque cuando te vas, Disney te pone el lugar donde tienes que llegar a vivir, te lo descuentan de tu Nómina. paycheck, de tu nómina exactamente, te lo Yo van de tu nómina en México, güey, pero de ¿qué fue tu paycheck? tu paycheck, exactamente. Ajá, ajá. Curiosidad, y para todos los fans de Drag Race, es por eso que conozco a Coco Montrese y por eso es que conozco a Roxy Andrews. Ahorita les platicaré esta parte. Ay, qué Pero es que cosas. Coco Montrese trabajaba en los parques de Disney como algunos de los personajes de distintas atracciones. A Coco Montrese en algunas ocasiones le tocaba disfrazarse de Lady Tremaine, la villana de la Cenicienta. Cenicienta. Bueno, aire. Y ahí hacían, así como hay las Roscoe's Viewing Paris, en ese tiempo había las
Pulse Viewing Paris. Pulse, el antro trágicamente conocido por todo el mundo, donde hubo el tiroteo y todo eso. Sí, 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 Bueno, sí, ese sí. antro yo lo conozco, yo estuve ahí. De hecho, yo estuve ahí unas 2 o 3 semanas antes del tiroteo. Lo que pasa es que mi programa de Disney ya se acababa, entonces pues me regresé a México y 3 semanas después de eso ves la noticia. Bueno, pues sí es bastante, bastante impactante. Fuerte, Sí. güey. Oye, entonces, te vas a Disney, lo aceptas, vas con toda la ilusión. ¿Qué hacías en Disney? O sea, ¿trabajabas en el parque? ¿En qué área? ¿Qué no hacías en Disney? Me tocaron muchísimas experiencias. O sea, tú tienes que, como tal, puedes ir a diferentes áreas. Puedes ir a atracciones, a restaurante, que es donde está el dinero realmente en el área de restaurante. ¿Por qué? Por las propinas. Es donde Sí, está el sí, sí. dinero. Fue a la que me fui. Pero tienes oportunidades como no tienes idea. Yo, por ejemplo, tuve un amigo que se fue también como yo a restaurantes, pero en algún momento hubo la oportunidad de, había unos conciertos navideños y en el que estás en el parque y audicionó para el coro y se quedó en el coro y entonces durante ese mes estuvo trabajando en el coro. A mí me tocó, por ejemplo, una semana suplir al príncipe de la Cenicienta en una de en Magic Kingdom, en una de las atracciones. Entonces, una experiencia increíble, o sea, pasas por todo. Oye, ¿y qué es lo que porque te veo aparte ahorita nos los estabas dice Disney, Disney, porque para ti yo creo que fue un momento clave en que como que cambió, siento que cambió tu vida completamente Sí. ese viaje. El noventa ¿Por? por ciento de los hombres que se van a Disney son gays. Entonces, realmente Ah, convives con exactamente, chiquito. realmente convives con puras personas con las que te sientes identificado, con las que tienes gustos en común, con las que se entienden. Bueno, me acuerdo que, o sea, desde las cosas más simples como ver una final de temporada de Pretty Little Liars, hacían, o sea, ¿qué más gay que eso puedes querer? O sea, y eso se hacía ahí hasta ir precisamente a Pulse en Orlando. Había las noches de Parliament, otro antro que hay en Orlando, que es los domingos, donde también Roxy Andrews a veces se presentaba, por cierto. Bueno, había muchísimas cosas y realmente ahí sí no había, a pesar de ser Florida, a pesar de ser un estado conservador en los Estados Unidos muy fuerte, es muy distinto lo que pasa en Orlando a lo que pasa en Miami. La parte de Miami ahí sí está más, pues drástica. Pero en Orlando, pues es muy, 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 muy abierto y te da, en ese momento me dio el ejemplo o la apertura mental para ver que realmente en otros lados del mundo la sociedad es diferente, te acepta diferente, te toma diferente y que puedes vivir plenamente y feliz tu vida. Sí, porque aparte, o sea, sí, yo creo que era como el contraste, ¿no? Venían también de todo este miedo, de todas estas, pues, costumbres que se tenían aquí o se tienen en Puebla. Y, o sea, fue el contraste completamente de llegar a un mundo en donde todo Exacto. es como más, pues hay más libertad, hay más, Ujú. pues más diversidad y hay apoyo y te sientes identificado. Pero oye, hablando de las drag queens que mencionaste, ¿te llevabas con ellas? ¿Eran tus amigas? ¿O fueron alguna vez coincidieron? ¿O solamente era como, ah, yo sé quién es ella y ya? Yo en ese tiempo no veía RuPaul's Drag Race religiosamente. ¿Por qué? Porque imagínense trabajar en Disney, trabajas en el parque de mínimo 8 horas al día. Sí, sí. Después, más los traslados, otras 2 horas, más hazte cargo de tu vida, haz tu ropa, todo lo que tienes que hacer como adulto, lo tienes que hacer y todo eso, pero considerando las distancias de Orlando, entonces es un relajo y pues más la vida social que tienes que tener porque pues es solamente un año el que estás trabajando ahí, que conoces a gente y todo eso, entonces pues era complicado que yo lo pudiera ver. Yo vi las primeras 2 temporadas cuando salieron en México a través de VH1, el canal de VH1 que fue donde se transmitieron, porque en Sí, México no hay sí. logo, entonces ahí sí fue directo a VH1, pero después le dejé de seguir la pista. Sí cambiaron mucho las temporadas después, obviamente cuando ya las volví a ver fue ya hasta mucho después y que fue ya más o menos un poquito antes de que yo retomara el canal. De hecho, en pandemia fue cuando yo retomé RuPaul's Drag Race, pero por ejemplo, con Coco Montriz me tocó conocerla cuando fue a un antro que se llamaba Parliament allá en Orlando.
La Orlando, sí. vi, me acuerdo que hizo un show, hacía imitaciones de Donna Summer, Tina Turner y Gloria Gaynor, y me tocó Ajá. verla hacer lip syncs de las tres. Y Roxy Andrews hacía las viewing parties porque era su temporada la que estaba al Al aire. aire. Exactamente. Entonces, de hecho, nunca, no fui a la presentación de cuando se emitió el capítulo de la final, pero sí me tocó verla en una en una viewing party, que ella estaba ahí, me tocó verla en el after, cuando ya hacen el show, cuando ya hacen su presentación, me tocó verla ahí. Ah, ok. Oye, bebé, y ahí tuviste muchos amoríos, un amorío. ¿Cómo fue tu paso por Disney y los hombres? Ay, Porque eso es lo que queremos saber también. pues es que mira, lo que pasa en Disney, dicen que se Se queda queda en en Disney. Disney, pero Ella. te puedo dar datos muy generales Ok. al respecto. Realmente todo el mundo va con una mentalidad en el que dejas que la vida te sorprenda, pasa lo que tiene que pasar y te pasa muchas veces. Bueno, eso ya nos diste muchos tips. Ay, que. Ah, Exactamente. Y fíjate que, por ejemplo, ahora sí que en mi generación Disney, los que llegaron al mismo tiempo que yo, que se llaman Tus Arrivals, porque llegan cuando tú llegas, sí me tocó la historia de mi mejor amiga de Disney, por ejemplo, se casó con un chico francés que conoció ahí. wow, Sí. no. Qué padre, qué O padre. sea, ella tuvo mucha suerte porque, pues, ella es mujer y cachó al 5%, a uno de los del 5% heterosexual que van a trabajar a los parques de Disney. Sí, sí fue mucha suerte, sí fue mucha, Sí, mucha le suerte. tocó Ya mucha estaba suerte a ella. destinado eso. Sí, exactamente. Y se hicieron novios, además, creo que como al primer mes, entonces todos los 11 meses los disfrutaron como pareja en Orlando y al año se casaron. Y yo, los disfrutaron mucho. Ay. Exactamente. Cariño, luego regresas de este viaje que te cambia la vida y obviamente me imagino que en tu cabeza pasaba como todo esto de soy, o sea, hay gente que es igual a mí, que también te podían aceptar otras personas, que podías crear círculos de amistad, que podrías crear tu propio mundo para sentirte seguro y bien. Y fue cuando decides hablar con tu papá. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo sucedió? O sea, ¿qué es lo que pasó? Muchas cosas, pasaron muchas cosas. Ay, Regreso a México. suspiraste. Sí, porque es que para llegar a ese punto son varias cosas, entonces las voy a tratar de explicar. Yo regreso a México ya pues con otra mentalidad, con otro approach de la vida Sí. y al poco tiempo inició una relación en Puebla Ajá. y es una relación que ya llevo 9 años en esa relación, bueno, casi nueve Ok. años en esa relación, y nos vamos a vivir juntos y pues obviamente ya no era así como que pudieras tapar el sol con un dedo y todo eso, entonces un día lo... No podías decir es mi roomie ay, que Sí, toda la exactamente. vida. Exactamente. Entonces ya un día me acuerdo que le digo a mi papá que tenía que hablar con él. Nos fuimos a desayunar al Sanborns del Boulevard 5 de Mayo porque tradición en su familia, el Sanborns del 5 de Mayo, exactamente. Además era Ajá. un además yo dije, no, sí, está súper bien porque si las Hace cosas van feo. mal y todo eso, pues me voy ya. Ajá. Si hace feo, ya me huyo. Dije, lo dejo con la cuenta y me voy. Tengo Pero mis no, 100 pesitos ahí. Ay, eh, adiós, bye. Ajá. exactamente, pero lo tomó bastante, o sea, él lo tomó bastante distinto. ¿Tú crees que ya sabía? ¿Tú crees que tu mamá en algún momento le dijo? O Yo, hubo fíjate que en ese punto, no, mi mamá no le iba a decir, obviamente, no, jamás? no jamás y por mil razones distintas, pero em, yo siempre había tenido la teoría, o por lo general, también los programas de televisión de aquellas épocas nos Ay, decían no. que los papás ya lo sabían, o sea, que los papás se daban cuenta y todo eso. Y yo siempre pensé que dije, bueno, ok, sí, no soy tan afeminado, no soy, que también después eso resultó ser contraproducente, el no ser tan afeminado, que también ahora lo ven como mal, no entiendo por qué, pero bueno. Ok. Eh, pero Ahorita platicamos de ahorita ese te platico punto, eso, que no porque sí sé me ha dónde. pasado mucho y sobre todo con el fandom de Drag Race y del canal, muchas veces
Me Ah, atacan ya. por ser cisgénero o me dicen heteronormado o cuestiones por el Ah, ya, estilo. ya, 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 Entonces, ya, ya. pero yo cuando, pues, se lo dije a mi papá, te digo, yo me imaginé en ese tiempo, cuando se lo dije a mi mamá, yo me imaginaba decir, bueno, los papás como que se deben de imaginar, pues, te ven todos los días, conviven contigo todos los días, deben de saber que no es raro que en mi cuarto, en lugar de tener, no sé, algún póster de una mujer guapísima, tengo un póster de Julie Andrews y de Liza Minnelli, o sea, como que algo debe de conectar ahí, y debe de y debe de Sí, decirles algo, ¿no? sí, sí, Pero sí, sí. pero no, o sea, al parecer mi papá se lo imaginó cuando dice que él se lo imaginó, que cuando me empecé a dedicar a los medios de comunicación y todo eso, él como que se lo imaginó ahí. Pero para mi mamá sí era una sorpresa. Ay, cariño. Bueno, el chiste es que con tu papá nos huiste del Sambor, te quedaste ahí. ¿Cómo fueron sus palabras o qué es lo que tú recuerdas de ese momento que te, pues, que te significó para ti? O sea, algo. Porque ese momento es clave, es crucial cuando Sí, recibes también como ese apoyo, ¿no? yo estaba nerviosísimo porque algo que que, por ejemplo, ahora que estoy aquí, extraño mucho es el Sanborns y en general la comida mexicana la extraño muchísimo. Y me acuerdo que hay un platillo en específico de Sanborns que me Sambor, encanta, que ¿cuál? amo. Los huevos rancheros de Sanborns se me hacen maravillosos con los panes estos que hacen como tostados a la plancha. No sé cómo se Sí, llaman, sí, pero sí, bueno. sí, sí. Ese día yo me acuerdo que ni siquiera estaba pensando en la comida y todo eso, y entonces ya me dice mi papá: "¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me querías decir?". Y entonces, ¿sabes? Estás así con el nudo en la garganta, con el nervio y todo eso, y ya le digo que soy gay, y me dice mi papá, me dice algo, las palabras exactas no me acuerdo cómo fueron, pero me dice tienen que entender en el contexto que mi papá es una persona que no habla mucho, entonces es muy difícil sacarle una reacción o una emoción. Entonces lo primero que me dice es, ah, ok. Y yo internamente dije, ah, ok, bueno, ya lo sabe, pero Ah, eso, ok, ¿qué ajá, significa? ¿eso qué Ah, ok. significa? Eso qué tiene que, o sea, o cómo va a reaccionar. Entonces de plano yo sí me acuerdo que le digo, bueno, ¿qué piensas? Algo así le pregunté, no me acuerdo exactamente qué le pregunté, pero le dije algo así como, bueno, Pero ¿qué, ¿qué pasa? qué Oye, piensas de hey, mí? ¿qué pasó? Y me Diría dice mi Madison. papá, me dice, es que nada cambia, me dice, sigues siendo mi hijo, no pasa absolutamente nada, simplemente que siempre te respeten, por favor, que siempre o sea, siempre no pierdas tu dignidad, no pierdas absolutamente nada, que nadie te haga sentir menos, y normal, o sea, realmente es que no hubo ningún y me dice: "Y ya por favor desayuna porque estás pálido y tus huevos rancheros se están enfriando". Entonces así fue, o sea, fue bastante bastante tranquilo con mi papá, realmente. Como de ya, Sí, ya, o sea, ya me lo dije. O sea, mi papá suéltalo. yo creo que mi papá, igual que mi mamá, se imaginó que le iba a decir algo, pero yo creo que mi papá se imaginaba algo como más grave, no sé qué le haya pasado por su cabeza, porque realmente cuando le dije eso, ya cuando dijo: "Ah, okey", o sea, sí, después, no en ese día, pero después me dijo que cuando se lo dije, cuando me dijo: "Ah, okey", que él se tranquilizó porque dice que se imaginó 20,000 escenarios distintos, incluso me Catastróficos. ajá, él se imaginaba, alguna enfermedad o cuestiones Sí, sí, ya más, pues, problemáticas y todo por el estilo, pero sí, entonces sí, no. sí, cosas que cambian la vida, ¿no? O Sí, sea, o claro, así. exactamente, pero, o sea, cuando le dije eso fue así como de, pues, o sea, ni modo, no, o sea, no pasa Ya nada. desayuna, ya Sí, sí, literal, desayuna. así fue. Oye, cariño, y bueno, sentir como ese apoyo, ese respaldo, sí, esa aceptación para ti, ¿qué significó? Fue mucha tranquilidad, porque por lo menos dije, una persona de mi familia, de mi núcleo familiar, por lo menos, lo está aceptando, no está teniendo problemas con esto, y entonces sí fue como no quiero decir como validación, porque no es validación, yo no necesitaba que nadie me validara, pero sí una parte como de tranquilidad de decir, yo he sido abierto con todo el mundo, les he platicado o sea, ya saben mi realidad, saben realmente quién soy. Y pues Sí, realmente todas las cuestiones, pues es en general, en cualquier relación personal, pues es de dos vías. Yo ya puse
mi parte y las otras personas, pues, tienen la decisión de si ponen de su parte o no ponen de su parte, pero me dio mucho gusto y mucha tranquilidad que mi papá lo tomó bien. Cariño, hablando de esa, de que tú pones tu parte, ¿qué crees que sea la parte que frene a las otras dos personas de tu familia, a tu mamá y a tu hermana, para no poner su parte? Yo creo que es esta parte de salirse de los conceptos culturales que siguen estando, a pesar de que ya hay mucha más diversidad, no solamente en el mundo, sino en México y todo eso, que sigue existiendo esa parte de conservadurismo, de importar el que dirán, toda esa parte de el realmente, yo lo podría decir incluso hasta como una doble moral que existe Ujú, por parte de la sociedad, porque por una parte te dicen: "No debes de juzgar a los demás, no debes pero te de", juzgan. pero te juzgan. Pero es que eso está mal, o sea, ¿y quién dice que las cosas están bien o mal? Simplemente todos somos personas y cada quien tiene una situación de vida distinta. Claro, claro, claro. Realmente y habrá quienes sufran por su identidad sexual, o habrá personas que sufran por situaciones que tengan en su cabeza, o problemas financieros, o problemas amorosos, o sea, cada quien tiene una realidad distinta y, pues, realmente O no de puedes salud o de otras cosas, sí. exactamente, no, y no puedes juzgar a nadie porque nadie está viviendo en los zapatos del otro. Cada quien elige si uno quiere ser feliz, o si uno quiere ser la persona más sufrida, o más dramática del mundo. Entonces, cada quien decide cómo nos va en la ahora sí que cada quien pone sus propias condiciones de cómo nos va en la vida y cómo te enfrentas a ello. Entonces, realmente hoy en día, sí, yo estoy muy en paz de saber que hice todo porque las cosas fueran bien, pero como te digo, si no hay esta otra parte donde la otra parte, pues, tienen también ellas están en su derecho, no juzgo en absolutamente nada, pero, pues, si dicen que no, pues, simplemente no hay esa conexión y ya. Okey, okey. Bueno, eso me Sí. gusta escucharlo, ¿sabes? Porque también ha sido un proceso, me imagino, no ha sido tampoco nada sencillo ni nada No, fácil, me imagino. también sería una mentira decir que las cosas las aceptas de un día para otro. No, no es posible. O sea, todo eso, porque en el momento sí dices, ay, chin, porque te cuestionas muchas cosas y todo eso, pero ya conforme lo vas procesando y vas viendo y vas viviendo, porque también eso es importante, va pasando tu día a día, vas todo eso, pues te das cuenta de que sigues respirando, sigues comiendo, sigues disfrutando, sigues preocupándote, sigues haciendo miles de cosas que todos los días a Haces. todo el mundo nos Sí, afecta, y que exactamente. sí, 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 que tenemos que hacer y que tenemos que Exactamente. seguir, o sea, la vida sigue. Okey, cuando lo conociste y todo esto, ¿qué fue lo que dijiste? O sea, yo quiero hablar más como de este sentido de cuando conociste a este ser que seguramente tiene muchísimas cualidades y que te ha hecho muy feliz, por eso estás con él. Este, pero quiero saber cómo fue que se conocieron. Okey, esa parte sí te la puedo contar perfectamente. Fue un clic inmediato. Nos conocimos en el Triángulo Las Ánimas, Okey, en Starbucks, sí, lo cual, eran 2 puntos así como tú dirás, pues, son como muy exitoso, pero no. Tiene una razón del porqué en Starbucks, porque, por ejemplo, ambos amamos el café, ambos nos encanta Starbucks, entonces era como un punto de comparación. Y era un punto importante porque, pues, teníamos esta parte en común. Luego era en el Triángulo Las Ánimas, que es a donde yo iba al gimnasio, más o menos relativamente cerca de donde yo vivía, allá en Puebla. sí. Y, pues, realmente desde la primera vez que nos conocimos, o sea, yo ese día supe que era la persona con la que yo quería estar el resto de mi vida. Así tal cual yo lo supe desde ese momento, pero obviamente no se lo vas a decir a la persona que acabas de conocer. Estamos Va a decir este pinche loco, ¿qué? exactamente, estamos de acuerdo, no puedes hacer absolutamente eso. Entonces empezamos a salir, seguimos saliendo y sí te puedo decir que como, bueno, en la quinta cita que Ujú. tuvimos, fuimos a cenar en Angelópolis, había un restaurante de comida japonesa que estaba justo enfrente de Liverpool, del restaurante de Liverpool. Es que han pasado muchísimos restaurantes ahí. Sí, 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 El sí, último sí. que me acuerdo, ya después de que lo quitaron era el Bocanera, pero después de eso Okey. Pues el es que el que te digo fue muchísimo antes que el Bocanera, entonces ha cambiado mucho la plaza también. sí, sí, yo sé. Em, y ahí, le pedí que si quería ser mi novio, y de ahí hemos estado. Te estoy hablando de noviembre de 2016. Entonces, te Oye, digo, va 2025, este año cumplimos 9 meses, 9 años.
Ay, canijo, o sea, qué Sí. padre. Oye, ¿y en cuánto tiempo pasó para que se fueran a vivir juntos? Yo aquí en Chismosa. Am, 7 meses. 7 meses de ahí, de cuando le Sí, pediste que fuera tu sí. novio. Y él se Y fue a tu pues, casa, tú te fuiste a su casa, rentaron un lugar nos fuimos juntos. a un departamento aparte, totalmente. Ah, ok, Es qué que él fantasía. todavía vivía con su familia, yo todavía vivía con mi familia cuando yo estaba allá en Puebla, entonces, pues, realmente teníamos que Ya, tener o sea, nuestro propio hicieron lugar. su nidito de Exacto, amor. exactamente. Oye, y baby, tú, como me dijiste, siempre querías vivir en el extranjero y todo esto. ¿Cómo fue que dijiste, bueno, me voy a ir de México? O sea, ¿en qué momento dijiste, me voy? Adiós, Varias bye veces bye. varias veces lo intentamos. De hecho, cuando cumplimos un año de andar juntos, había la posibilidad, o estábamos analizando la posibilidad, y curiosamente, y bien chistoso, empezó con Canadá, Ajá. pero ya sabes que en Canadá, si hay algo que hay, es que las políticas de migración, de todo, de económicas y todo eso, cambian de un día a otro. O sea, esa es la realidad. No me lo vayas a decir. Si el año pasado cambió drásticamente, nos pedían, Y este año ha cambiado 3 veces, por lo que estaba leyendo hace un ajá, ratito. De hecho, sí. sí, Y en ese tiempo yo tenía un conocido, un amigo familiar, que se iba a venir a Canadá. De hecho, se vino a ajá, Canadá, pero se vino a Montreal. Se fue a Montreal, que es la parte donde hablan francés. Yo no hablo francés y nada por... Digo, entiendo 2 o 3 palabritas y 2 o 3 frases nada más, pero obviamente no lo hablo. Entonces, pero había un programa a nivel federal, es decir, podía ir para diferentes provincias. Vancouver, Alberta, Manitoba, Manitoba, perdón, todas las provincias que existen, pero eso fue a finales del 2017. En enero del ajá. 2018 cambian los planes, entonces ya realmente nunca hicimos absolutamente nada al respecto de ese plan. Después también hubo, poquito antes de pandemia, yo terminé un trabajo que tenía ya en México, precisamente en Angelópolis. Ok. Eh, y también hubo una oportunidad de que había la oportunidad de volver a aplicar para un nuevo plan para Disney y empezamos a checar la información. Igual viene pandemia y pues todos los parques Se de vino Disney abajo. también cerraron y pues sí, realmente nada. Y después en 2022 vino la oportunidad de venirse a Canadá y pues nos venimos a Canadá. Ok, bueno, ahorita no, ahorita regresamos a este punto, pero me surgieron varias dudas en este camino. Bebé, ¿cuándo fue que decidiste, o sea, hacer YouTube? O sea, ¿en qué momento dijiste, güey, voy a hacer YouTube? O sea, estuviste con toda esta experiencia en los medios de comunicación en Puebla y después, ¿en qué momento dices, güey, o sea, pues quiero hacerlo? Es que es algo que yo extrañaba. Te voy a platicar un poquito porque regresando al tema de medios de comunicación, yo he tenido dos grandes experiencias, independientemente de los trabajos que tuve en medios de comunicación que amé y adoré, he tenido dos experiencias en medios de comunicación que han cambiado mi vida. Pude trabajar con la BBC de Londres en un documental importante sobre una serie de televisión que además yo soy súper fan. Justo está aquí atrás, Doctor Who. Ahí. Y yo así, yo así, estoy ciega, no veo. Ok. Cuando vean el video terminado, les voy a hacer una edición para que puedan ver hacia allá. Pero incluso si ustedes compran el DVD o Blu-ray de la temporada 8 de Doctor Who, ahí me van a ver en uno de los documentales, porque trabajé con ellos para un documental que hubo un segmento que se rodó en México. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos ahí y bueno, ahí fue donde inició mi relación de colaboración con la BBC, porque hice otras cosillas con ellos también por ahí. Y la otra es que tuve la oportunidad de, no sé si te acuerdas que hacían, no sé si sigan existiendo después de pandemia, la Ciudad de las Ideas que organizaba Televisión Azteca allá en Sí, sí, Puebla. sí. Ajá. Em, Cada vez que hacían la Ciudad de las Ideas iba Ventaneando a Puebla. Y cada vez Ok. que Ventaneando iba a Puebla, yo estaba en el set de Ventaneando en Puebla, con ellos Ok. compartiendo. Entonces tuve la oportunidad de conocer perfectamente a Pedro Sola, a Tala Sarmiento, a Patti, a La Choco, a Bisoño. A mí, por ejemplo, hace un poquito de tiempo la muerte de Bisoño sí me dolió y todo eso, por lo que compartí con él fuera De de estar a cámaras. cuadro, exactamente, fuera de Ujú. cámaras, era un tipazo, te puedo decir eso. Y esa experiencia para mí
valió mucho la pena, porque al inicio de esta entrevista yo te platicaba que cuando era chiquito yo jugaba a que reportereaba como Pati Chapoy, y me acuerdo que la primera vez en el 96 que vi Ventaneando, yo dije, es que yo quiero hacer eso, un programa donde estén hablando de lo que se está viendo en la televisión, de lo que está pasando en cada... Que al principio Ventaneando era muy distinto a lo que es hoy en día. Claro. Al principio era más enfocado en hablar de las producciones televisivas, en hablar de qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, pero obviamente todo eso ha cambiado porque uno, pues ya existe el internet, existen los spoilers, ya, y esa parte como que no es tan interesante para la televisión y se dedican mucho a otra parte del periodismo que la gente dice, es que es el chisme, que quién sabe qué. Se llama periodismo rosa. Vamos a explicarlo un poquito al público. Se llama periodismo rosa y es cuando se meten en las cuestiones que van relacionadas a las figuras públicas, pero de su vida personal. Eso es lo que realmente hacen ahí. Que ese no es como mi hit, no es mi hit tanto esta parte. A mí me era más interesante la parte de los espectáculos. Si iban a cubrir una obra de teatro, me interesaba saber la información de la obra de teatro, no si Chantal Anderes se iba a presentar con su nuevo marido a la alfombra roja. Sí, sí, sí. No, y creo que todavía podría ser interesante, pero como que se han ido como De a ahí es ese, donde, ahí justo es a donde voy, ahí es donde precisamente por eso decidí abrir YouTube, porque hay nuevos canales donde eso te permite, uno de ellos es YouTube, donde sí hay un público que sigue interesado en ese tipo de cuestiones, y esa era la idea original de mi canal, que hasta hoy en día, este año, ya estoy pudiendo retomar, que ya no solamente es hablar de Drag Race, porque Drag Race no, no era lo que yo pensaba hablar en mi canal. Drag Race fue una, o sea, sí amo Drag Race, me encanta, pero yo no pensaba hacer un canal únicamente para Drag Race. Lo que pasa es que sí. cuando yo saco el primer video que se me ocurre sacar, es porque yo tenía información que en ningún lado se estaba dando de cómo se iba a hacer la primera temporada de Drag Race México, saco este video y de ahí pues obviamente la gente me empieza a preguntar y entonces todo mi contenido empieza a ser Drag Race, Drag Race, Drag Race, pero la realidad que yo quería hacer es un canal de espectáculos donde yo pudiera hablar de cine, de televisión. Ahorita, por ejemplo, he estado sacando en mi canal documentales de series que ocurrieron en el ayer, como por ejemplo, acabo de sacar un especial de la película de Clueless y de la serie de televisión de Clueless que cumplieron 30 años, o por ejemplo, saqué uno de especial de las primeras dos generaciones de la academia, que para quienes quieran saber, ya viene la de la tercera y la cuarta, que muchos me están preguntando por eso. Se viene ¿Quieren saber fuerte, el dice. chisme de Yolette? Se los voy a contar. ¿Qué tiene que ver Pati Chapoy en que Yolette esté? Pero miren, vetada de Azteca también se los voy a platicar. Todos esos, Ay, ahí hay mucho chismecito, ¿eh? Mucho exactamente, todo eso se los vamos a chismecito. platicar. Pero esa era la idea del canal y yo me di cuenta de que el público que le gustaba esto, que a mí me gustaba de Ventaneando, pues realmente sí tenía otro nicho. De hecho, por ejemplo, otro nicho que tienen mucho es el tema de los podcasts. Por ejemplo, lo que hoy en día hace, que también me encanta, que hacen Horacio Villalobos, Pilar Bolívar, La Manibus y todo eso, es el podcast de Farándula 021, que Sí, sí, está sí. muy enfocado para eso y que tienen sus secciones bien delimitadas. Ver o no ver, te recomiendan lo mejor que esté en la televisión. Muy similar al inicio de Ventaneando. Y después te Justo. pasan la parte del a ver, que son los chismes del espectáculo. O sea, realmente nada más cambió la plataforma de ser el mainstream de la televisión tradicional al internet. Sí, y te digo, o sea, siempre hay público para eso, nada más que Sí. les da flojera, es más fácil hablar de la vida personal de la gente Por el morbo. que... Sí. Sí, no, porque aparte también el hacer un periodismo de este tipo tiene más que ver con la investigación, con estar más documentado, con más tiempo, y como quieren inmediatez y estar llenando el espacio de una hora pues rápidamente dicen, no, pues mejor hablo del chisme, mejor hablo de ella, mejor hablo de la vida. Es que fíjate lo fácil que sería hablar de, por ejemplo, esta parte, como dices, del chisme. Es bien fácil porque tienes un periodista, un camarógrafo que va y sigue a la celebridad en un evento y les empieza a preguntar de sus vidas personales. Mientras que un proceso de investigación periodística es muchísimo más profundo. No quiere decir que no lo sigan haciendo en Ventaneando, sí lo siguen haciendo, pero es un 10% comparado contra el otro 90%. Y lo mencionaste y es súper importante decirlo porque eso es algo que yo orgullosamente puedo decir que hago en mi canal. Yo les traigo información que he corroborado hasta cierto nivel con ciertas fuentes y que el trabajo es enorme para todos ustedes. O sea, créanme que para que ustedes puedan ver un video de 10 minutos en mi canal, yo me aviento investigaciones de 3 o 4 horas, a veces hasta días, para podérselas traer y es que muchas veces es bien fácil también.
Una frase que me encanta es una frase que dice el productor de teatro mexicano Morris Gilbert, que dice: ¿cómo recibir una crítica de teatro sin que lo pidas? Fácil, haz una obra porque los otros 99 que van a llegar a criticarla van a llegar solitos. Y eso tiene toda la razón, porque es lo mismo que me pasa a veces con los videos. Hago un video y la gente entonces, en vez de opinar de la información que les estés dando, te están criticando de cómo lo hubieran hecho mejor, lo que les hubiera gustado ver. Y a veces no se dan cuenta que tienes que luchar con el copyright, con los derechos de autor, con las Ah, reglas de YouTube de lo que puedes y no puedes ay, decir, la cañón. monetización. Es Contra un, tu tiempo, o sea, de edición, a es veces un termina, trabajo. si yo lo viera como un trabajo fijo el canal, yo ya estaría en la calle hoy en día. O sea, por eso es que tengo que tener otro trabajo donde me dedico a eso, porque realmente a veces, o sea, todo esto cuesta, el micrófono cuesta, la cámara cuesta, la lucecita, que no La nos ropa deja para que no te vean igual y que la no bla, nos bla, deja bla, usar bla. los lentes, por cierto, a nadie de nosotros, eso estábamos platicando antes de empezar la Sí. entrevista. Pero todas esas cuestiones, pues le tienes que estar invirtiendo a tu canal y uno lo hace por amor al arte, pero si uno quisiera, sí, de repente te alcanza con lo que monetizas para pagar tu internet o la luz o algo por el estilo, pero realmente es amor al arte. Yo realmente creo que quienes tienen mucho éxito es porque ya se dedican 100% como A negocio a eso. eso y porque Sí, sí, sí. tuvieron una inversión económica súper grande. Por ejemplo, alguien preguntaba, Luisito Comunica gana muchísimo, o aquí en Canadá MrBeast gana muchísimo, sí, pero para que pudieran llegar a ser quienes fueron, de entrada fue en un tiempo totalmente distinto al que estamos hoy Distinto. en día, pero también porque tuvieron inversiones que para ese tiempo eran grandes, nada como lo que ahorita hoy en día se requeriría para llegar a lo mismo, pero aún así eran inversiones que pues sí llevaban muchos ceros en sus cheques para poder hacer eso, porque realmente muchos dicen es que YouTube es un medio alternativo. No es un medio alternativo, es un medio mainstream de hoy en día, con la única diferencia que permite que todos podamos generar contenido a través de él. Pero realmente, ¿qué es lo que vende mucho? Pues los que son mainstream o que tienen Claro. producciones a nivel televisivo, muchísimo más grandes. O sea, son garbanzos de a libra las que te encuentras por ahí que no te, o sea, que tienen el éxito sin tener que invertir. Claro, no manches. Aparte, luego se quejan mucho de las redes sociales, cariño, y ya vemos mucha contenido en televisión, Sí, que tiene que ver con las redes sociales. O sea, luego ya nada más es como, ay, dijo en su TikTok, dijo su Instagram, dijo en YouTube. O sea, no, chiquito, sal a sí, investigar. Oye, baby, pero, ¿en qué año fue que empezaste a hacer contenido para YouTube? 2022. 2022. Yo me Noviembre de dos acuerdo. 23 de noviembre de 2022. Y me acuerdo de esa fecha, te voy a decir por qué, por dos cosas. Porque tiene que ver con el documental de la BBC, que se cumplían 5 años de o no me acuerdo cuántos años cumplía que se estrenó ese documental. Y ese día yo lancé el canal porque ese día me llegó la información de lo de Drag Race México. Entonces, como que todo se conectó y así fue como se hizo el canal. Pero realmente al principio yo pensaba, pues dije, o sea, es mi hobby, me gusta, voy a hacer un video semanal, pero después vi que dije, para que el canal, pues, para que mi hobby tenga algún propósito o algún sentido, pues lo tengo que hacer continuamente y constantemente. Y habrá días que les puedo publicar 3 o 4 videos y habrá días que les publico un solo video, pero también es que a veces la información no fluye. Y más cuando al principio yo sufría mucho porque como estaba totalmente segmentado a que el único público que me veía es el público de Drag Race, pues si no había temporadas, porque hace 4 años había mucho menos temporadas que las que hoy en día hay, entonces Ay, oye, también ahora parece que hacen así y ya le están sacando otra temporada y otra y otra y otra. Termina una y empieza la otra. es que tiene que ser redituable para ellos. Entonces también, ¿qué digo? Está maravilloso lo que han hecho. Sí es un escaparate. Muchas personas me preguntan que por qué sigo hablando de Drag Race, si Drag Race es un programa que ya está todo planeado, que ya está todo eso. Yo lo veo de 3 puntos de vista. Es un poco de entretenimiento porque al fin y al cabo sigue siendo divertido ver Drag Race. Dos, porque es un espacio en donde permiten que este tipo de arte se exprese. Antes no había muchas producciones en donde pudieras ver, de hecho no había producciones donde podrías ver drag de manera mainstream. Y Claro. tres, sigo hablando de Drag Race porque realmente sigue siendo, pese a quien le pese, un parteaguas en la cultura queer, LGBTQI
más en el mundo. Entonces creo que eso es algo realmente importante. No, y aparte es también no nada más en la comunidad queer, o sea, ha sido un parteaguas en la televisión Sí, internacional, la neta. O sea, y siento que muchas veces la gente que se queja, o y los chicos que se quejan, chicos, chicas, chiques que se quejan de este tema, o sea, tienen que, no valoran lo mucho que hemos avanzado, ¿sabes? Para seguir hablando de este tipo de temas, para tener este tipo de contenido. Porque antes era impensable ver a personas, como ya lo habíamos mencionado en el inicio del video, justo era impensable ver a personas queer, LGBT o drags en la televisión, ¿sabes? Y ahora que lo vemos, o sea, de pronto siento que la gente no valora lo mucho que hemos avanzado, ¿sabes? O sea, creo que debemos de valorar ese tipo de situaciones y reconocerlas, ¿sabes? Para seguir avanzando. te voy a poner un ejemplo. Tan ha cambiado incluso todo ese tema que, por ejemplo, en el segundo Big Brother normal en México, donde salió la Chiva y todos estos, había un chico que era abiertamente gay en México. Su storyline lo mataban y nada más lo mencionaban de refil ahí cada vez que hacían el programa. Contra hace 2 años tuvimos a Wendy Guevara ganando la Casa de los Famosos. Entonces, la sociedad ha evolucionado y ha habido ese cambio. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día muchas de las nuevas generaciones dan por sentado de que como lo están viendo en televisión, siempre, ahorita, hoy en día, siempre había Sí. sido así, cuando realmente no lo es. O sea, realmente para que una Wendy Guevara pudiera brillar o quien tú quieras poner en el lugar de Wendy Guevara, es porque hubo miles de personas Atrás que atrás que le. hicieron esto. Estuvo Francis, estuvo el propio Horacio Villalobos, la Vogue, la Manigui, la Supermana, un chorro de personas. La propia Sara García en el cine nacional, si lo quieres ver. Sí, oye, no, sí, es que había muchísimas personas que tuvieron que sufrir de cierta manera o no Ujú. ser completamente abiertos en los medios como para que nosotros ahora tengamos esta libertad. Baby, a mí me gustaría saber quiénes eran tus inspiraciones o quiénes fueron tus inspiraciones también, porque mira, o sea, yo te escucho y sé que eres como mucho de televisión y de medios y de series y así. Pero, ¿quiénes eran tus inspiraciones en el YouTube? ¿Quiénes fueron que dijiste, ay, pues yo lo vi a él y a él y a él o a ella o así y me gustaba y yo lo puedo hacer también? Fíjate que es bien curioso, pero yo antes de sacar mi canal de YouTube yo solamente lo utilizaba, y esto no es broma, yo nada más lo utilizaba para o reproducir clips musicales o clips de obras de teatro. O sea, realmente era para lo que yo lo utilizara, pero yo no tenía. Ahorita ya te puedo decir de varios seguidores que admiro y que amo. Por ejemplo, me encanta lo que están haciendo las chicas de algunas chicas que salen en Mentiras el musical con el canal de YouTube que tienen que se llama Sin Mentiras. Me gusta mucho lo que hace Petra, la drag queen, Gaia, la drag queen, también me encanta lo que están haciendo. Parody Paradise en España me gusta lo que hace. Ya hay muchísimos blogs también en internet. Hay uno que me gusta mucho cómo presenta su contenido. No me acuerdo del nombre del blog, pero mi pareja lo ama. Les voy a poner aquí en los cintillos de la edición, porque es de kill count de las películas de terror y me gusta mucho cómo se hacen esas nuevas propuestas de narrativa. Hay otros que también son como una cápsula del tiempo porque están enfrascados en la manera de cómo se hacía la televisión antes y lo trataron de llevar a YouTube. Y el contenido que presentan es bueno, aunque para las nuevas generaciones tal vez las ediciones no les gusten mucho, ya que tiene forma más de programa de televisión. Pero, por ejemplo, la periodista Claudia Silva, que es mexicana, tiene un excelente programa en YouTube que se llama Pepineando con Claudia Silva. Eso me encanta. Nunca he sido muy fan, pero esto es a nivel personal. Nunca he sido muy fan de videos como los de Luisito Comunica y todo eso. Sí he visto algunos de temas muy puntuales, pero siento que en mi punto de vista, los viajes sí está padre ver a otra persona viajándolo, pero los viajes como que los tiene que vivir uno. De hecho, yo no soy de esas personas que cuando va de viaje está grabando todo. Sí tomo fotos y todo eso para mí, pero donde yo estoy saliendo en ellas, así como videos así no son mi hit. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, o sea, ahora que estás aquí, que has logrado una gran comunidad que te sigue, que es fiel a ti, que es leal a tus videos, ¿qué sientes? Amo a todos los bla bla blasters porque además son un fandom bien intenso en todos los sentidos.
son muy apasionados porque les gusta estar en la parte de la discusión, les gusta estar en la parte de hacer el coraje con el resultado de cada semana en Drag Race o de celebrarlo en el caso de que les guste lo que está pasando. Pero creo que se ha hecho una base de fans en las que ya han logrado segmentar qué medios de comunicación sí les está presentando la información. Y yo considero mi canal como eso, como un medio de comunicación porque les estoy revelando información que ha sido investigada y se han dado cuenta de que existe una diferencia entre entre canal y canal o entre algunas cuentas de Twitter o de threads o cuestiones por así que ponen chismes que realmente quién sabe cuántos de ellos vayan a ser cierto, a cuando la información tiene una validez como tal. Y eso es algo que yo admiro muchísimo y que de cada uno de mis bla bla blasters que nos siguen en el canal, porque eso es lo que han estado apreciando del canal. Y eso incluso los ha acercado a otros contenidos. Porque como ya estoy abriendo, ahora sí, a lo que era la idea original del canal de meterles más cosas, bueno, pues están algunos descubriendo nuevas cosas, otros están recordando, como dijiste hace un ratito, recordando es volver a vivir, y también están sabiendo discernir ya también la información. El otro día tuve un chico que me escribió por Instagram y me dice que, mira, encontré esta información dado a la manera en la que investigas y todo eso y me pasó y ya estuvimos platicando, incluso le hice mención en uno de los videos y como dices algo, la manera de hacer comunidad. Yo he hecho, por ejemplo, estos videos de los secretos de Drag Race y en algunos de Drag Race España y de Drag Race Canadá, por ejemplo, Gaia, la drag queen de Argentina, que hace los reviews en sus canales de resumirnos las temporadas, me ayudó a curar la información porque llega un punto en el que también es imposible que tengas a las más de 3000 drag queens que han pasado por todas las adaptaciones en la cabeza y sepas qué hizo quién en qué episodio. Bueno, Gaia tiene una memoria muy buena para eso, se acuerda mucho de esas temporadas, entonces realmente me encanta esta labor de colaboración que existe. Ay, qué bonito. Hablar de colaboración es muy padre, bebé, pero tú también me estabas mencionando al inicio de la entrevista que te critican mucho el hecho de que no seas como tan queer. ¿Qué es lo que te han dicho? Me ha tocado que hay personas que dicen que, porque, por ejemplo, o sea, por mi aspecto físico, me Ajá. dicen, es que, por ejemplo, sí, a ver, yo no hago drag, que también creo que son muchas, y ese ha sido uno de los puntos que el público me critican, me dicen que por qué vengo a hablar de Drag Race si yo no hago drag, que si soy cisgénero, que si soy heteronormado, así me empiezan a echar comentarios. Y hubo un tiempo, sobre todo justo cuando se estrenó la segunda temporada de Drag Race México, que de a tiro por viaje, cada vez que sacaba un video de review o de opinión y todo eso, la gente trataba de menospreciar, o más bien despreciar el canal simplemente porque yo no era una drag criticando drags. Y yo les expliqué y mi respuesta ha sido que cuando tienes una formación en la que has estudiado durante muchísimo, porque por ejemplo no les he dicho qué fue lo que me fui a estudiar a Washington y en lo que hice mi especialización en mi carrera, artes escénicas. Entonces realmente por eso es que te puedo hablar desde cómo una persona se para en un escenario hasta aspectos técnicos y todo ese tipo de cosas, y no por el hecho de que yo no haga drag, no quiere decir que no pueda hablar sobre cómo se hace un programa de televisión, o cómo te crean esa narrativa, o cómo te hacen esa estructura, o cómo la reina, pues se está presentando en un escenario. Entonces, realmente ese es un punto que sí en su momento, sobre todo cuando estuvo la segunda temporada de Drag Race México, era de tiro por viaje abrir Twitter y 20 o 30 mensajes que eran así de, él no puede opinar porque es cisgénero, entonces no puede hablar del tema. Horas. Sí, No, ¿cómo? O sea, es que siento que de pronto como que ha influido mucho lo que dicen las drag queens, ¿no? Al respecto, ¿no? O sea, como si tú no te has puesto unos tacones, tú no has hecho esto, no puedes opinar. Y pues todo el mundo tiene una opinión. Creo que tenemos que aprender justo ahora en este tiempo a respetar que todo el mundo tenemos una opinión y no significa que una opinión esté bien o esté mal, sino que hay que respetar justo, o sea, exacto. Acabas de decir algo súper cierto. Justo el sábado, porque este video sale esta semana, pero el sábado saqué un video de la última Roscoe's Viewing Party y Neisha López decía algo muy importante cuando estaban evidenciando a esta persona que filtra toda la información de Drag Race, que ahí se fueron como hilo de media, pero Neisha López dijo algo bien cierto. Dijo que esa persona la estaba forzando
a que quería que en sus confesionales ella hablara de una manera en la que Neisha López no habla en su vida real. Querían que hablara como la Gaño extraña, con el ocurre y yes mamá y cosas por el estilo. Y dijo Necha López, a ver, eso no soy yo, esa no es mi esencia. Y ella habló con la producción y le dijeron y se la cambiaron. Y eso es algo que también, por ejemplo, me ha ocurrido a mí. Muchas personas vienen y me dicen, no nos hablas con el argot que, por ejemplo, se creó con el programa de La Más Draga. No nos hablas con ese tipo de palabras. No soy así, no es la manera en la que, bueno, jamás he utilizado ese tipo de palabras en mi vocabulario. Yo esas palabras, por ejemplo, incluso cuando dicen la palabra sesgo, para mí sesgo no es un favoritismo. Sesgo es hacer una separación como tal de una cosa hacia otra. Y por cositas así, la gente a veces en redes sociales lo maxifica demasiado y todo eso y llega el punto en el que dices, bueno, los invito a que ellos hagan su propio canal. Sí, no, aparte, o sea, creo que lo que te caracteriza a ti particularmente es que tienes una manera de expresarte muy buena, ¿sabes? O sea, creo Gracias. que el éxito que tienes también tiene que ver con todo este proceso de investigación, pero al mismo tiempo de que es un contenido y una expresión constante de lo bien que haces y utilizas el lenguaje, ¿sabes? O sea, cuando tú me invitaste a entrevistarte, yo dije pero, ay, ¿yo qué voy a hacer? ¿Sabes? O sea, como de, porque admiro mucho lo que haces tú, ¿sabes? O sea, me gusta mucho cómo lo haces, cómo lo preparas, porque se nota cada uno de los videos que no es algo improvisado, no es algo que llegaste y lo hiciste o lo pusiste o que tu carisma personal sea lo que impere en el video. O sea, ¿sabes? Tú tienes una personalidad muy específica, que eso te hace muy interesante y aunado a la información que presentas, creo que es lo que hace todavía más enriquecedor tu canal. Incluso fíjate que de hecho yo trato de que cuando doy mi opinión lo hago muy vocal y lo digo, en este momento les voy a hablar de mi opinión. ¿Por qué? Porque aún así hoy en día hay gente que confunde cuando uno les da esa, pues esa parte que ya no es la parte objetiva del periodismo. Existen géneros periodísticos objetivos como el reportaje, la noticia, pero también existen los subjetivos, que es la crónica, la opinión y todo eso. Y muchas veces la gente piensa que por no ser fan o no estar de acuerdo con lo que ellos piensan, entonces estás atacando. Y entonces yo por eso precisamente siempre separo lo que es mi opinión de, sí, sí comparto mi opinión, por cuando hago los reviews, por ejemplo, de cada episodio y explico, pero trato de hacerlo de la manera en la que entiendan que es simplemente una opinión, no es por el hecho de, porque por ejemplo el otro día alguien ya me puso en un video donde saqué pues lo que dijeron en la Roscoe's Viewing Party y estaban diciendo que yo estaba dedicándole hate a Ginger Minch y yo, a ver, en el video jamás se habla de hate hacia ella, al contrario, se dice que Neisha López estaba diciendo, por favor, no odien a la reina, porque ella no tiene la culpa de que le hayan puesto la corona, quien toma la decisión es otra persona, pero la Claro. gente a veces no entiende eso. Y de hecho es precisamente por lo que yo separo mis opiniones. Y volviendo a lo que me estabas platicando, la razón por la que yo te escogí a ti es porque yo sigo tu canal, como te digo, desde antes y algo que yo he visto que tú haces en tu canal cuando tú presentas información y que hablas exactamente para el público LGBT, te diferencia muchísimo de los otros canales la forma en la como tú abordas los temas, porque tú abordas los temas desde la información y de la situación y del ambiente de lo que está ocurriendo. No llegas, pues, ¿cómo te voy a decir? No llegas como un experimentado o una persona inexperta más bien que llega y que dice, ay, pues me toca cubrir la nota de acá y vamos a empezar de, pues estamos hoy aquí parados y estamos, o sea, realmente conoces el contexto, entonces sabes hacia dónde ir, sabes hacia dónde preguntar y eso es por eso es que dije, wow, por eso es que quiero que el takeover del canal sea hecho con Mario. Ah, ay, amigo, muchas gracias, Roby. Oye, bebé, te agradezco mucho de verdad que me hayas invitado a tomar tu canal. Te Muchísimas agradezco gracias a ti. muchísimo que también abras tu corazón, porque seguramente hay muchas personas que ven tu contenido y que querían saber un poquito más de ti, ¿sabes? O sea, porque creo que es importante también, no nada más como recibir la información de pues los programas, de Sí, todo lo sí. que nos informas
sino que también a lo mejor querían saber un poquito más de ti y de tu vida y de cómo es tu proceso, cómo fue tu proceso también de autodescubrirte y de crear pues sí, o sea, hacer comunidad, ¿no? Y yo quería como también tocar ese punto de tu corazoncito, de saber un poquito más de ti, porque siempre me gusta, o sea, algo que disfruto mucho y que me encanta, que ahora justamente que estoy retomando pues mi canal de YouTube y así, era siempre sentarme a escuchar a mi abuela, a que me contara sus historias. Y creo que siempre que escuchas a alguien, siempre también escuchas algo de ti en sus Sí, historias, ¿no? sí, Entonces, totalmente. quería también como escucharte a ti, conocer un poquito más de tu corazón, de tu vida, de tu proceso. Yo quisiera también saber qué es lo que viene para ti en los próximos meses, cuáles son tus aspiraciones, cuáles son tus sueños, porque te veo muy metido ahora sí en el canal de YouTube. ¿Cómo le haces? No durmiendo. No, es que realmente suena cliché, pero sí, no durmiendo, porque realmente hay veces que la información yo no entiendo cómo se están manejando hoy en día muchos de los algoritmos de internet y todo eso, pero pareciera que creen que la mejor hora para sacar noticias e información de Drag Race es entre 1 y 3 de la mañana de la Ciudad de México, que bueno, obviamente en Los Ángeles es como a la medianoche y en Nueva York es como a las 6 de la mañana. Yo supongo que tiene que ver algo el tema de zonas horarias, pero hacia dónde voy con el canal y hacia dónde vamos es seguirlo creciendo, queremos seguir generando más contenido. De hecho, hemos lanzado algunos proyectos a la par que, pues obviamente ahorita por toda la carga que fue el final de cierre del All Stars 10 y ahorita, por ejemplo, primicia, se viene La Casa de los Famosos 3 y ahora sí les vamos a dar cobertura porque muchas personas me pidieron que lo hicieran. Quiero explicarles a la gente que a veces también es súper difícil para mí poder hacer eso. ¿Por qué? Porque vivo en Canadá y en Canadá no es como en Estados Unidos que tienes Univisión y que tienes Telemundo y que puedes ver los contenidos mexicanos. Cuesta mucho trabajo poder hacerlo, pero vamos a traerles contenido de La Casa de los Famosos. Sí, aquí no hay público latino. Yo sé que tú lo sabes porque Oh, sí. no hay casi nada, pero vamos a dar cobertura a más reality shows. Vamos a seguir haciendo estos videos de secretos o lo que debes de saber de series de televisión del pasado que sean pues icónicas para la comunidad LGBTIQA+, para que podamos recordar, para que podamos también entender un poquito y obviamente ir conforme a lo que vaya siendo tendencia también, porque obviamente no vamos a descuidar la parte de Drag Race, sabemos que a la mayoría de ustedes les gusta, les encanta, pero creo que también hay otras cuestiones que hay. Por ejemplo, también sacamos un podcast que se llama Casos Criminales, que se encarga de hablar precisamente de casos donde hay personas de la comunidad LGBTIQA+, que han sido víctimas de pues terribles crímenes, pero que cuando se contaron sus historias se contaron de una manera muy restringida, muy manipulada en los medios de comunicación. En nuestro primer episodio, por ejemplo, hablamos del caso de una poblana de Agnes Torres, por ejemplo, y hemos platicado de casos en España y casos en Inglaterra y vienen más casos próximamente. Ya ahorita que terminó el All Star 10, este proyecto se retoma. De hecho, el próximo jueves sale el tercer episodio de ese podcast para que se pueda seguir publicando y seguir generando contenido que sea un diferenciador. Es hacia donde vamos con el canal, podernos establecer en todo el tema de sí al mundo LGBTIQA+, pero también de todo el tema de cultura pop, que es hacia donde se iba a enfocar originalmente el canal. Ay, no, qué fuerte, bebé, pero sí estás dándole con todo y aparte así en producción tras producción tras producción. Yo sí quiero que la gente sepa que valoro mucho tu Gracias. trabajo y tu contenido porque, o sea, hacer un video no es nada sencillo. Hay mucha gente que dice, "Ah, yo quiero ser influencer, yo quiero hacer esto, yo quiero... cuesta mucho tiempo, es mucho dinero, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, mucha Y tienes que dedicación. ponerte a estudiar porque cada día cambian las cosas en YouTube. Yo nunca me imaginé, y eso lo digo desde un punto de vista. Imagínense, una persona como yo que salimos de la carrera de ciencias de la comunicación, que tenemos pues el conocimiento de cómo se debe de hacer una producción, pero que por ejemplo en un modelo que no es como la televisión, que es el de YouTube, que es dinámico, las cosas cambian día con día, las reglas cambian día con día.
reglas que van desde lo que puedes decir, lo que no puedes decir, lo que YouTube autoriza, los cambios en su algoritmo, el copyright, que ese es un tema que lo menciono tantas veces porque muchos me preguntan, ¿por qué no pones clips del programa donde están haciendo exactamente eso de lo que hablas? Y es saber, claro que se me había ocurrido ponerlo. De hecho, claro que antes de que tuvieras ese video que no tiene ese pedacito, yo ya había subido una versión con esa parte. Pero, ¿qué pasa? Que YouTube te lo tira por temas de copyright y es precisamente por el que no lo puedes ver y lo tienes que volver a editar y lo tienes que volver a subir y eso es una realidad. Y Es otro también, trabajo, o sea, sí, eso te cuesta mucho tiempo, o sea, de pronto es como, ya está todo bien el video y solo por 5 segundos que aparece una imagen o una sí. canción o algo, lo tienes que bajar y decir, oh, Y ahora es otra una vez. barbaridad porque incluso hasta con las fotografías, ya no solamente se van al tema del video, las fotografías físicas, fijas, perdón, o screen caps, ya también son sujetos a copyright. Entonces, por ejemplo, incluso Ah, hace unas cuantas horas en uno de los videos de secretos de Canada's Drag Race, una persona me decía, ¿por qué no me hiciste como en los videos de España que me pones fotos de las reinas, drag de queens Instagram. de Drag Race Canadá, ¿por qué no me las bajas de Instagram? Bueno, les explico que de entrada la legislación en Canadá, en específico Canadá, de utilizar fotografías de Instagram de una persona, si las fotografías fueron hechas por un fotógrafo profesional o por una persona pública, son sujetas a copyright. Entonces, aunque las saques de sus redes sociales, te pueden denunciar. Tiene lógica, porque al fin y al cabo esas fotografías son contenido que fueron producidas por ellas. Entonces, si las vas a utilizar, pues ellas tienen derecho a reclamar el uso de esa Imagen. monetización, porque su imagen, exacto, tiene toda una lógica y pues a veces, muchas veces es priorizar el poderles traer todo el contenido y darles una edición que se acople a todas estas cuestiones o de lo contrario, pues ese contenido no se podría publicar porque el propio YouTube te lo bloquearía, o sea, no te dejaría Sí, continuar. Y a es que veces son barreras que no ve la gente. O sea, siento que a veces eso no lo ve y qué bueno que lo estás hablando porque es interesante, ¿sabes? la mayoría de los videos de investigación, por ejemplo, los de secretos de Drag Race o todo lo que debes de saber de una serie, más o menos llevan un proceso de 6 a 8 horas de investigación y unas 5 o 6 horas de edición. Entonces, muchas veces priorizas el darle a la gente la información y tal vez no utilizar tantas imágenes de archivo o tantos videoclips o tantos pedacitos para poder asegurar que esa información llegue a ellos. Porque imagínate si te hablara, les adelanto, vamos a dar una primicia ahorita que estás aquí Va, con va, va. nosotros. La última semana de este mes, es decir, los últimos días del mes de julio, iniciando el 30 de julio, vamos a estrenar Los Secretos de Drag Race México. Cada video tiene una duración aproximadamente de media hora y van a estar disponibles únicamente para los miembros del canal Ay, originalmente. no. Después van a estar disponibles para el público en general, pero Sí, la sí, sí. razón por la que los sacamos así es porque si les digo que los de todas las otras temporadas, editarlos y grabarlos había sido difícil, aquí por la cercanía cultural, por lo que se puede decir, por contratos con ciertas reinas, por temas de confidencialidad y todo, el armarlo fue y es porque se siguen armando, es todo un rompecabezas que estos videos sí se han llevado cada uno más de 2 semanas completas de preparación, escritura, edición, revisión, borrador y a veces es el 90% a la basura y vuélvelo a retomar. Y a pesar de que nada más hay 2 temporadas de Drag Race México a la fecha, les vamos a traer 4. ¿Por qué? Porque es muy interesante que les vamos a traer todo lo que pasó antes de que Drag Race México llegara como llegó la primera temporada a través de Paramount Plus y World of Wonder para todo el mundo y también otro donde les responda, como he hecho con todas las temporadas, sus comentarios y sus dudas sobre lo que no se haya dicho en esos videos. Qué fuerte, bebé. Ya quiero ver esos videos Van a porque, estar muy, oye, muy porque interesantes. luego siento que aquí en México la gente dice así como, ay, no, es que Drag Race México es lo mejor y la más draga. Y se están peleando y se están peleando. Pero hay muchas cosas que en Drag Race no nos cuentan, que en la más draga se filtran casi cañón y que se dicen y que se comentan y no hay ningún rollo.
pero siento que en Drag Race México tienen muchos secretitos que van a estar interesante conocerlos, la verdad. Es que te voy a decir también, hay un tema que es el tema de la confidencialidad y de la ejecución de contratos. Al fin y al cabo, por más grande compañía que sea la Gran Diabla Producciones, que es la que llevan Bruno y Carlo para La Más Draga, nunca se van a poder comparar con el monstruo legal que es Gold of Wonder, que tiene Gold of Wonder y que tiene, obviamente, en su momento, cuando fueron con Paramount y MTV, VH1, todo este tipo de cosas, son cuestiones totalmente distintas. Entonces, realmente la información, penalizaciones y todo eso sí está más grande en Drag Race. Me sorprendió muchísimo por eso que ahorita Roxy Andrews y Neisha López dijeran que la que filtra la información es realmente una productora. Mish Mills, ellas revelaron esa información en el último Roscoe's Viewing Party, porque yo lo primero que dije es, esa mujer debe de ser tan poderosa dentro de World of Wonder, o le sabe algo a Fenton, a Randy y a RuPaul, que por algo, sabiendo y habiendo estas denuncias de que ella es la que filtra la información, ella sigue ahí trabajando. Sí, cañón, Porque güey, de lo contrario cañón. no hace sentido. Ay, sí, oye, eso no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Sí, pues no tendría sentido que ella estuviera filtrando todo. Sí, no, o sea, Sí. tiene que haber una razón de por medio. O le sabe algo, o realmente es estrategia de que revelan la información para generar discusión en el fandom, que también esa podría ser la otra opción. Pero volviendo a lo que mencionas, sí, los secretos que no se han sabido de en general las producciones de Drag Race es porque lo han cuidado muchísimo, de cierta manera se han blindado y obviamente nosotros también podemos revelar lo que nos han autorizado revelar las personas que nos han proporcionado esa información. Oye, cariño, hablando de los contratos, ¿cuál crees que sea más difícil de romper? ¿El de Drag Race México o el de La Más Draga? El de Drag Race España es peor todavía. ¿Todavía que el de México? Sí. Hay una razón por la que Dovima Nurmi, ahora en Twitter es not Dovima Nurmi, y por qué casi no se presenta hoy en día. Es un tema por los temas de contrato, porque son mucho más pesados. Es que ahí tenemos que tener en cuenta que el contrato de Gold of Wonder, pues es un contrato muy estándar. Mucha gente se infarta que también se los he dicho porque yo saqué el video, después Petra retomó de mi video y lo presentó en su canal. El contrato yo lo tomé del segundo contrato que subió Beauty Queen, descargué la información y de ahí lo analicé yo para el español. Y el problema es que el contrato de World of Wonder es muy estándar. Realmente cuando tú firmas para algún reality show, sea cual sea la televisora y sea cual sea el formato, sí te van a pedir cierto tiempo de exclusividad. ¿Por qué? Porque la cadena está haciendo una inversión en ti. Sí te van a ofrecer un sueldo, que muchas personas se quejaban de, ay, es que a las reinas les pagan $450 al día. Pero $450 al día en Estados Unidos es un sueldo Nada. es un sueldo bastante bien pagado, $450 al día, porque el Ay, promedio, yo, nada. no, 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 Y yo nada. no, Todo. el promedio de salario al día en Estados Unidos, el mínimo es $180 al día. Entonces, realmente hay una Ok, diferencia ok, que sí, sí, sí. obviamente les piden que firmen esas exclusividades, sí, porque tampoco son madres de la caridad, tiene que ser un negocio para ellos, y si ellos están invirtiendo en darle la imagen y difusión a una reina en una plataforma tan grande, esperan tenerlas disponibles para que regresen y sigan generando contenidos para ella. El de La Más Draga, una vez leí el contrato, una vez lo vi, y es un contrato que tiene cuestiones bastante arcaicas que hoy por hoy en día la ley federal del trabajo mexicana no permitiría que pasaran ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque les tendrían que garantizar ciertas condiciones a las reinas para poder hacer válidas esas cosas que van desde el tema de, mientras están en la producción, tendrían que tener hospedaje garantizado que corra por parte de la producción, alimentación por parte de la producción, tiene que haber un acompañamiento psicológico que en Drag Race se llama Queen Care, ellos tendrían que tener eso y tendrían que ser autorizados por todo el tema del sindicato de trabajadores y de la radio y la televisión mexicana. O sea, hay muchas cosas que como tal es una productora audiovisual, la Gran Diabla, pero que no sigue esas cuestiones. Y realmente por eso es cuando dicen es que una reina se quiere liberar de su contrato de La Más Draga, no va a ser muy difícil que lo logren hacer porque realmente hay cuestiones que simplemente eh, conciliación y arbitraje, pues le daría toda la razón a la persona trabajadora.
Qué fuerte, bebé. Qué fuerte, verdaderamente diría deseos, pap. Oye, cariño, para terminar, ¿qué mensaje le dirías a la gente que te sigue, que todavía, pues, todavía no a lo mejor y no está fuera del closet, o que todavía no se ha atrevido a hacer su canal de YouTube, o que no ha luchado por sus sueños en particular? ¿Qué le dirías a todas esas personas? Que no tengan miedo, que intenten hacer cualquiera de las cosas que estén haciendo, desde salir del closet, abrir su canal de YouTube, que si quieren emprender en algún nuevo proyecto, que lo hagan. Porque al final no hay nada peor como decir no lo intenté. Puedes intentarlo y puede ser que el resultado no sea bueno o no sea lo que te esperabas o que la vida te lleve por otro camino totalmente distinto. Pero si no lo intentas, si no te arriesgas, pues nunca vas a pasar del me hubiera gustado, lo hubiera querido hacer, lo hubiera te tienes que arriesgar. Si no te, ahora sí que si no saltas con el paracaídas, pues nunca vas a saber lo que es la sensación de lanzarte de uno. Entonces realmente ese es exactamente lo mismo y aplica para todo. Y yo, bueno, eso no lo voy a intentar, pero sí, aviéntense a A luchar por sus emprender lo que sueños. quieran. Sí, a emprender lo que quieran y a luchar por ustedes y a ser felices. Cariño, una exclusiva que nos tengas de Drag Race México que no lo hayas dicho en ningún video. Dínolas ahora o calla para siempre. Una exclusiva de Drag Race México que no haya dicho en ningún video. He mencionado, pero les voy a dar más detalles. Contrario a lo que muchos de ustedes creen, Paramount Plus no fue la primera opción para hacer una versión de Drag Race México. 3 años antes, una televisora mexicana lo había intentado, habían hecho el análisis. Como es costumbre y como ocurrió en Drag Race Francia y Drag Race Australia o Drag Race Canadá, se grabaron pruebas piloto, no llamándose Drag Race, pero sí siguiendo la estructura e invitando a algunas personalidades. Y en México eso ocurrió con una televisora. Todo el chisme va a venir completo en los videos de los secretos de Drag Race. ¡Qué fuerte, bebé! Qué fuerte, qué padre. Y gracias por revelarnos estos secretitos. Vamos a estar muy al pendientes. O sea, por favor, váyanse a ser miembros del canal. Ya también Por me voy a... favor. Oye, voy a hacerme miembro del canal ahora que salgan esos videos porque sí los quiero ver. Y pues, ay, bebé, se me fue la voz. Y muchas gracias, cariño, por haberme invitado a ser parte de este takeover del canal. Gracias por confiar en mí. Y pues nada, te mando un beso. Les recuerdo que se suscriban a este canal, que activen su campanita de notificaciones, que le dejen like a este video, que si pueden manden sus super gracias, manden su super sticker. No lo sé si vaya a estar en transmisión en vivo, pero hagan todo lo que puedan hacer para apoyar a esta gran personita que nos Muchas trae la gracias. mejor información. Y pues nada, vayan a seguirme en mis redes sociales. Estoy como @soy Darío, en Instagram, en Twitter y @soy Darío S en TikTok. Y aquí estamos como Soy Darío. Así que vayan al canal también. Y que se suscriban y también le den a la campanita porque cada vez que sacas videos nos los recuerda y entonces podemos ir y corremos a poderlo ver. Y yo te agradezco muchísimo hacer este takeover contigo. Se me fue el tiempo rapidísimo. Es una plática muy amena, una plática entre amigos que yo estoy seguro el fandom lo va a disfrutar y estoy seguro que no es la única colaboración que vamos a hacer, es la primera de muchas que haremos, tanto para mi canal, para tu canal, si algún día a mí me requieres, estoy más que Sí, no, disponible claro que sí. para ir a platicar contigo en todas las cuestiones que nos haces partícipes a todos. Y es que tienes una manera de envolver al público y a la audiencia que cada minuto de tus videos son súper, súper, súper valiosos. Vale mucho Ay, la bebé, pena muchas que se suscriban a gracias. su canal, por favor. Que lo sigan en todas sus redes sociales. Ya les aparecieron aquí en la pantalla todas ellas. Vamos a volverlas a poner para que se acuerden. Y ahora que ya las vieron, por favor, señoras y señores, quédense con más videos en mi canal y en el canal de Darío. Soy el señor bla 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 y Darío, muchas gracias por haber hecho este takeover. No, gracias a ti, bebé. Y pues nada, ojalá y les haya gustado. Les mando un beso, te mando un besote y espero vernos muy pronto. Te esperamos aquí en Canadá para que juzguemos la siguiente temporada de Drag Race México, ¿te parece? Eso me parece bien, me Estás encantaría. Te quiero, perfecto. bello. Muchísimas Cuídate. gracias a todos y los queremos. Nos vemos. Bye.
Bla bla Blasters, gracias por seguir aquí. Su apoyo es lo que mantiene vivo este canal. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas de ningún video. ¿Quieres apoyar más el canal? Puedes hacerlo de dos formas. La primera es vía PayPal con el enlace que encontrarás en la descripción del video o uniéndote a las membresías del canal que comienzan desde 29 pesos mexicanos. Hay dos niveles, el nivel bla bla fan de 29 pesos que te da insignias personalizadas, emojis exclusivos, respuesta prioritaria en comentarios y encuestas para solo miembros, así como accesos a ciertos videos de forma anticipada. También tenemos el nivel bla bla blaster, donde tienes acceso anticipado a todos los videos lanzados bajo dicha modalidad, encuestas exclusivas, transmisiones en vivo solo para miembros y todos los beneficios del nivel bla bla fan. También puedes seguirme en todas las redes sociales como @señor bla bla bla. Gracias por ser un bla bla blaster.